Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva webinar del Centro Nacional de Formaciones Atléticas. Soy Carlos Cordente, director del centro, y tengo el placer de presentaros al ponente de hoy, que será Francisco Caballero. Francisco es entrenador nacional de atletismo y director de la Escuela de Trail del Club Puentecillas de Palencia. El título de su ponencia hoy es Escuelas de Trail Running en Atletismo y situación del Trail Running en categorías menores. Y para rematar la presentación de Francisco Caballero y moderar las preguntas que vayáis a realizar al final de la charla, tenemos con nosotros a Raúl López, también entrenador nacional de atletismo, experto universitario en trail running y entrenador de la escuela del Club de Atletismo de Nerja. Y bueno, pues dicho esto, Raúl, a partir de este mismo momento yo te cedo la palabra. Por mi parte, nos vemos al final de la charla de hoy, así que a disfrutar. Nada, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Quería agradecer al CENFA la oportunidad que nos da el sector de trail para poder charlar un poco sobre este nueva especialidad, entre comillas, que tenemos en la federación y para la cual hay un grupo de trabajo bastante activo que está reuniéndose bastante para abordar los distintos problemas o asuntos que puede derivar de este sector, ¿no? Entre ellos, pues, el ponente de hoy, Fran Caballero, que como bien se ha mencionado, pues es el coordinador de la sección de trail, de la que para mí es una de las mejores escuelas de atletismo que tenemos en el país. Está presente en categorías menores en prácticamente todos los campeonatos con muy buenos resultados, ¿no? Y ahora pues están abordando también el tema del trail, y para ello, pues bueno, pasamos y cedo la palabra a Fran, que es el ponente que nos va a hablar de las escuelas de trail, de cómo trabajarlas y cuál es la situación actual de estas escuelas, ¿no? Así que sin más, paso el testigo a mi compañero Fran Caballero. Muchas gracias, Raúl. Nada, simplemente unirme a ese agradecimiento que has transmitido tú un poquitín a todos los asistentes, sobre todo que la CENFA y a través de Carlos que confíen un poco en nuestro sector para darlo a conocer y bueno, contaros un poquitín simplemente para reseñar la presentación, que bueno, el título, como ya habéis indicado, es Escuelas de Trail, situación actual de categorías menores. Quiero darle un poquitín una vuelta, si me permitís, a ese título, y le voy a cambiar un poco el orden y mi presentación va a ser a la inversa. Así que quiero sentar un poquitín el contexto en el que se desarrolla este tipo de actividades y, por lo tanto, la exposición, ahora cuando comencemos, pues la daré comienzo contando un poquitín cuál es la situación actual a grandes rasgos, tampoco para aburrir mucho del trail dentro de la federación, en el calendario y cómo está el trail en categorías menores, y luego la exposición de la escuela, que ya os contaré un poquitín más adelante, que bueno, mi idea es simplemente, o mi objetivo de esta charla es motivar, sobre todo, y incentivar para que la gente de los clubes, que seguro que hay muchos aquí, que son muchos que estéis trabajando a través de clubes y a través de pequeñas experiencias, seguro con gente de trail, pues que os animéis a crear una escuela. Yo simplemente os voy a contar un formato, una idea, y que surge pues del trabajo que llevamos nosotros y de nuestra experiencia, que no quiere decir que haya muchos más o que sea la idea correcta, ¿no? Porque al final esta especialidad llevamos muy pocos años de recorrido y hay muchísimo por trabajar. Si os parece bien y si parece, Raúl, pues voy a compartir la pantalla. Creo que no hay ningún problema. Creo que se pierde mi visión, no es lo importante en la charla. Entonces, como os he dicho, luego al final pues vais recogiendo, si queréis, escribiendo o apuntando las preguntas, y no hay ningún problema para resolver esas dudas. Pues vamos allá. A ver si lo vemos. ¿Se ve, Raúl? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Pues bueno, como os he comentado, os voy a empezar un poquitín por el tema de la situación del trail en categorías menores, ¿no? Para sentar una base, un contexto también que luego se entienda un poquitín la idea de cómo trabajamos nosotros en la escuela, o cómo ha surgido, sobre todo, esa forma de trabajar en la escuela, ¿no? Bien, pues vale, pues bueno, retomando un poquitín lo que os decía, quiero contextualizar un poco lo que es la charla para que se entienda un poco la forma de trabajar en la escuela y bueno, y unos pequeños matices, como es una especialidad muy reciente dentro de la federación, pues contar un poquitín cómo ha surgido y dónde ha venido, pues para que luego no queden tantas dudas. El tema del trail y las carreras de montaña en la Federación de Atletismo, pues
está integrado dentro de sus estatutos, que fueron aprobados en su día por el Consejo Superior de Deportes, como una especialidad más del atletismo, como el resto de especialidades que existen dentro del atletismo, porque la IAF, o lo que ahora es la World Athletics, lo recoge en sus estatutos. Evidentemente, la Federación Española de Atletismo es una federación que pertenece a esa federación internacional y como buena federación nacional, pues tiene que dar servicio a todas esas especialidades que recoge la World Athletics, que sería la labor ideal que tiene que hacer, ¿no? Esta especialidad, aunque para nosotros parezca relativamente nueva o relativamente reciente, tenemos que tener en cuenta que la asociación que desarrolla un poco este tipo de campeonatos y a la que tiene como referencia la World Athletics, que es la WMRA, es una asociación que lleva haciendo campeonatos mundiales desde el año 1985, por lo tanto es una disciplina que viene de muchos años atrás. Sí que es cierto que desde el 2015 es el año en el que la IAF, en este caso todavía, era la que recoge bajo su amparo pues, estos campeonatos mundiales y yo creo que también es desde el año en el que la Federación Española de Atletismo, si no me equivoco, comenzó a participar en estos campeonatos del mundo. Por lo tanto, es una disciplina, una especialidad que lleva muchos años desarrollándose, lo que pasa pues que el testigo de estas federaciones de atletismo pues, se ha cogido de una manera relativamente reciente. ¿Qué es la especialidad del trail? Bueno, pues así a grandes rasgos y para que todos nos entendamos es una especialidad como cualquier otra de las de atletismo, pero con la peculiaridad que se desarrolla en una gran variedad de terrenos. Es decir, estamos muy acostumbrados en el atletismo a tener pistas de atletismo, incluso los crosses, que es lo que el campo a través, que es lo que se saldría un poco de la dinámica de las instalaciones muy acotadas. Aquí nos encontramos con una gran variedad de terrenos, ¿no? Podemos hacer pruebas de trail en inmensidad de terrenos, desde bosques, senderos, pistas, playas, terrenos nevados. Bueno, como se desarrolla en un entorno natural, aparte de que da mucha más riqueza, pues hay una gran variedad de terrenos y con lo que ello conlleva. Sí que es cierto que bueno, este tipo de eventos evidentemente se tienen que apoyar en poblaciones urbanas, ¿no? A la hora de realizar, pues, de montar el centro de competición, o hacer la salida o la meta, y hay una cierta flexibilidad de que haya por lo menos hasta un máximo de un 20% de superficie asfaltada, ¿no? Esto es bastante lógico porque si no sería mucho más complicado llevar a cabo este tipo de eventos y bueno, siempre se cruzan poblaciones que sirvan de apoyo o lo que sea. Entonces, con esa máxima, dentro de la especialidad de las carreras de montaña o del trail existen varias modalidades, ¿no? A día de hoy, esto también está un poquitín en constante cambio porque, como os he comentado un poquitín, la World Athletics lo que hace es apoyarse en una asociación que ya existe, que es la WMRA, y aparte de alguna otra asociación, pues lo que hace es adaptarse a esa normativa, a la normativa que tienen ellos. Lo que han cogido es esa reglamentación y lo ha extrapolado un poquitín al atletismo, ¿no? Entonces, dentro de la especialidad del trail, pues existe la modalidad de carreras de montaña, ¿vale? Que dentro de esa modalidad de carreras de montaña se suelen alternar carreras en las que tienen desnivel positivo o que solamente son en subida, por decirlo de alguna manera, y luego se alternan otros años con carreras que son en subida y en descenso, es decir, que tienen desnivel positivo y negativo predominantemente. Cuando hablemos ahora más adelante de las categorías menores, nos vamos a centrar en esto, porque básicamente en las categorías menores solo existe la modalidad de carreras de montaña, como es un poquito evidente, ¿no? Luego estaría la modalidad de trail, que ya es una modalidad más de autosuficiencia, en las que las distancias son más largas, los desniveles más grandes, como luego veremos. Y luego se ha incorporado recientemente pues, la modalidad de trail walking, que es una modalidad en la que no hay distancias, que está un poquitín más enfocado al atletismo quizá popular, ¿no? Que consiste en andar por esos medios naturales o desplazarse andando como marchas populares. Entonces nos tenemos que quedar un poquitín que existen esas dos modalidades, que es la de carreras de montaña y la de la modalidad de trail. Como os he dicho, la modalidad que nosotros vamos a hablar sobre todo en categorías menores es la modalidad de carreras de montaña. Vamos con ello, ¿vale? Y la normativa, como os he comentado un poquitín antes, viene a través de la WMRA, ¿no? Que es la asociación en la que se apoya la World Athletics. A nivel de categorías menores, solo tenemos reglamentado las categorías sub-18 y sub-20, que por otro lado son las categorías donde suele haber en el resto también de especialidades encuentros internacionales y por lo tanto al ser una normativa internacional pues suele hacer referencia a estas dos categorías, ¿no? Para que os hagáis una idea, categoría sub-18 hablan de una distancia entre 3 y 5 kilómetros y cuando os acordáis que hablábamos de que las carreras de montaña pueden ser en subida o en subida y descenso, pues bueno, cuando regulamos el tema de subida
habla de que haya un desnivel positivo, es decir, una cuesta hacia arriba entre 300 y 500 metros de desnivel. Si os fijáis un poquitín, la relevancia hace referencia a que más o menos cada kilómetro como máximo puede haber unos 100 metros de desnivel positivo. ¿Vale? En una carrera de 3 kilómetros, 300 metros, pues más o menos el desnivel medio sería de 100 metros por cada kilómetro, que ya está bastante bien, es una cosa bastante exigente. Cuando hablamos de subida y bajada, pues habla de entre 150 y 350 metros de desnivel positivo y negativo. ¿Vale? En la categoría sub-20, pues la distancia es bastante similar porque hablamos entre 4 y 8 kilómetros, tampoco hay muchísima diferencia. Y los desniveles pues van en la misma línea, más o menos 100 metros por cada kilómetro de desnivel positivo, por eso habla de entre 400 y 800 metros de desnivel positivo, y cuando es ascenso y descenso, entre 400 y 500. Es una normativa que está bastante bien ajustada, hay mucho debate también en el tema este de las distancias, sobre todo con el paralelismo de que hemos estado hablando otras veces con la Federación de Montaña, evidentemente, ¿no? Que también desarrolla carreras de este tipo. Pero bueno, a mí esta reglamentación me gusta, estas distancias me gustan para estas categorías, es un desnivel exigente y luego lo bueno que tiene es que permite a los organizadores que quieren incluirlo en sus carreras o en sus eventos y también nosotros a la hora de entrenar a los chavales a hacer eventos conjuntos. Es decir, siempre el problema de los organizadores es que tienen que hacer muchísimos circuitos, muchísimas carreras para diferentes categorías, ¿verdad? En el campo a través también encontramos ese problema, pero bueno, pues suelen ser circuitos mucho más amables y es más sencillo adaptarlo. Aquí lo bueno que tiene es que podemos hacer circuitos dentro de ese rango, hablando de 4 o 5 kilómetros, que podían dar cabida a las categorías sub-18 y sub-20 perfectamente y por lo tanto no habría que hacer 2 circuitos, ¿no? Y que podrían participar perfectamente juntos y luego discriminar a la hora del tema de las clasificaciones. Entonces, ¿qué ocurre en las categorías menores? Pues que existe esta normativa, pero no hay ninguna otra normativa más. No tenemos ahora mismo ningún tipo de referencia de cuáles serían las distancias ni desniveles para el resto de categorías. Evidentemente, a nosotros nos hace falta, es muy importante. Estoy convencido, estoy seguro de que con estos grupos de trabajo que hay dentro de la federación van a aparecer propuestas y que en breve vamos a tener seguramente un reglamento por lo menos con propuestas o por lo menos con sugerencias de en qué distancias movernos, porque evidentemente la mayoría de las categorías menores de lo que se tienen que hacer cargo pues son las federaciones autonómicas y las delegaciones provinciales de atletismo, que son las que van a promover la mayoría de estos eventos, cuando luego hablemos del calendario, ¿no? Entonces, bueno, yo hago aquí una propuesta, que es una propuesta también que no solamente es mía, sino que también está hablado un poquitín en estas comisiones de menores y hemos hablado bastante de ellos. Es una propuesta media entre las cosas que se han ido proponiendo, porque tampoco lo hemos cerrado del todo. Y bueno, partiendo de la base de las categorías sub-18 y sub-20, los kilometrajes y desniveles que había, pues bueno, nosotros lo hemos suavizado un poquitín para el resto de categorías, ¿vale? Manteniendo, por ejemplo, en la sub-16, que se puede hablar de 2 a 5 kilómetros, con lo cual todavía aún podríamos incluso ser capaces de hacer un recorrido de 5 kilómetros que estaría en el ámbito de las 3 categorías, por lo tanto nos facilitaría también a nivel de organizadores y estaríamos todavía en un rango bastante asumible para esas edades. Y poder hacer una prueba para sub-16, sub-18 y sub-20, kilómetros y bueno, pues con un desnivel de 300 metros positivos y daríamos cabida un poquitín a estar en todas las categorías, ¿no? Y cuando hablamos de ascenso y descenso, pues entre 150 a 250. Categorías más pequeñas, pues bueno, ahora ya vamos a hablar de metros y quizá un poquitín del formato, ¿no? Porque en las categorías anteriores se puede permitir hacer un único circuito para esas categorías y en estas otras categorías puede haber varias alternativas, ¿no? Porque estamos hablando ya de distancia. Los sub-14 entre recorrer 1.500 y 2.000 metros, categoría sub-12 y sub-10 entre 750 y 1 kilómetro y con desniveles bajitos, ¿no? Evidentemente un sub-10 o un sub-12, que son chavales que no llegan a los 11 años, pues con un recorrido de 1 kilómetro tener 20 o 60 metros de desnivel ya es una cosa bastante exigente, y igual en el ascenso y descenso. Entonces, bueno, fórmulas de hacerlo o de diseñar para estas categorías, bueno, se suelen hacer 2 fórmulas básicamente. Una sería la de diseñar un circuito de 750 o 500 metros en el que pueden dar varias vueltas, en el que tenga pequeños desniveles y pequeños pasos un poquitín de senderos y técnicos, pues sobre todo porque el objetivo de estas edades es seguir introduciéndoles en la especialidad, que les vaya siendo atractivo y que tengan un pequeño punto de diferencia con el campo a través,
¿vale? Que no solo sea el desnivel. Entonces, bueno, una de las fórmulas es pues, hacer circuitos los que pueden dar varias vueltas, ¿no? Luego también hay otra forma de aprovechar los circuitos de las categorías sub-16, sub-18 y sub-20 pues con salidas neutralizadas. ¿Qué son salidas neutralizadas? Pues que me puedo llevar a los chavales, a los chicos a mitad de un circuito trotando o dando un paseo y salen desde el punto en el que les queden los 1000 metros o los 750 o los 2 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues hay varias fórmulas siempre que se pueden desarrollar y seguramente con el paso de estos años pues iremos encontrando fórmulas para poder llevar a cabo y que tampoco sea un trastorno enorme para los organizadores y cada vez sumemos más pruebas, que es lo importante. No obstante, yo conozco ya por ahí experiencias de estas categorías menores, que hay experiencias de juegos escolares en los que se están metiendo este tipo de categorías dentro de eventos más grandes de carreras de montaña, de carreras de 12 o 15 kilómetros de senior y absoluto, y hay como un prólogo de carreras pequeñas de estas distancias, ¿vale? Eso como una propuesta que luego, si queréis, podemos hablar sobre ello. La otra parte pues es el tema del calendario, ¿vale? Porque una vez que tenemos una especialidad, cuando queremos atraer chavales, cuando queremos tener actividad, evidentemente necesitamos tener eventos en los que participar, ¿no? Algo en el que sumar motivación, no solo sea por venir a aprender, venir a entrenar, conocer una disciplina nueva, igual que nos pasa con el resto de especialidades. En el calendario nacional e internacional, pues tenemos lo siguiente. A nivel de calendario nacional, ahora mismo, a partir de este año era el año un poquitín en el que se iba a empezar a dar pie a las categorías menores. Sabíais que había un campeonato de categorías menores que era para las categorías sub-18 y sub-20 que tuvo que ser suspendido o aplazado, que era en el mes de abril. Entonces, bueno, ya existía, ya estaba creado como tal el Campeonato de España individual para las categorías sub-18 y sub-20. Así que hay una propuesta para incluir el Campeonato de España sub-16 con lo que se cubriría un poquitín todas las categorías inferiores que hay en otras especialidades para no ser y estar un poquitín por detrás, ¿verdad? Entonces, bueno, el sub-18 y sub-20 ya está creado y luego también hay una propuesta que no existe actualmente, que es el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, que está propuesto para la categoría sub-20. Entonces, bueno, Campeonato de España individual tenemos y luego el resto de pruebas que hay en el calendario nacional. ¿A qué me refiero con pruebas en el calendario nacional? En el calendario nacional y no hay pruebas para categorías menores, aparentemente. Pero sí que es cierto que muchos de los organizadores de las pruebas del calendario nacional para categorías senior y máster, si indagamos dentro de ese programa de pruebas, vamos a encontrar que algunos de ellos ya incluyen pruebas para categorías, sobre todo sub-18, sub-20, incluso algunos sub-16. Entonces, por lo tanto, empieza a haber ya ese tímido repunte de pruebas, ¿no? En el momento que empieza a haber interés y que empiezan a haber chavales, yo creo que esto va a crecer exponencialmente y raro va a ser la prueba en el calendario nacional que no incluya, igual que el campo de través, una prueba para las categorías menores, ¿no? Porque al final es lo que nos da riqueza. Evidentemente, las categorías senior y máster están arriba en la pirámide, pero nosotros necesitamos una base sólida y se va a ir creando con esas pruebas que hay en el calendario nacional, ¿no? A nivel internacional, que también es es algo importante, ¿no? A la hora de ir creciendo en una especialidad. Existen ahora mismo lo que es la Copa Sub-18, que tiene carácter anual, que este año, si no se aplaza del todo, se celebrará en Inglaterra, y creo que para el año que viene hay una propuesta francesa para presentarse. Es una prueba, una especie de Copa del Mundo, aunque en realidad es más una Copa Europea, porque la mayoría de los equipos son europeos, de categoría sub-18. Y luego tenemos el Campeonato del Mundo, solamente en categoría sub-20, que se celebra los años pares, que este año es aquí en España, en Canarias. Y luego el Campeonato de Europa sub-20, que de momento es también anual, que sobre todo, o sea, a partir del año 2021-2022 va a ser anual, pero a partir de entonces va a aparecer en años impares, ¿no? Como es el resto de competiciones. Es decir, el Mundial lo tenemos en los años pares y los europeos en los años impares. Se supone un poquitín que a partir de ese del 2023 va a ser ahí el impasse en el que posiblemente, digo posiblemente porque todavía no está muy claro, la antigua IAF, la World Athletics, se haga cargo expresamente de esta especialidad y no recurra a las asociaciones estas que os comento, que son en las que se apoya. Pero bueno, está por ver. Por eso, en ese momento sería el momento de impasse en el que se empezaría a organizar el trail de la manera que se organiza el resto de especialidades atléticas, pues con campeonatos del mundo en años pares y campeonatos de Europa en años impares.
Evidentemente, el calendario nacional y el calendario internacional son importantes, pero vamos, yo creo que lo más importante es lo que existe en el calendario autonómico, incluso en los calendarios provinciales que haya en cada región. Aquí tenemos los dos extremos. Tenemos comunidades autónomas que están haciendo un gran trabajo en el trail, como por ejemplo la Federación Murciana y alguna otra federación más por ahí, en la que están dando un gran impulso. Hay un montón de oferta ya no solo de carreras, sino también tienen un impulso grande por parte de la federación con concentraciones y aulas activas. Y luego pues tenemos el otro extremo en el que hay comunidades en las que todavía no estamos trabajando prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco va a tener que ir creciendo ese calendario autonómico, o bien con pruebas propias que hagan las federaciones autonómicas con sus propios campeonatos autonómicos, que yo creo que es imprescindible para que luego tengamos una buena base, como he dicho, y sólida, y que tengamos atletas arriba y no tengamos que estar siempre dependiendo de atletas máster o senior que vengan de otras especialidades o de otras federaciones. Entonces yo creo que es el momento de empezar a trabajar. Este año se va a dar el gran salto con estos campeonatos nacionales de categorías menores. Y bueno, pues ha dado el caso que ha pasado lo que ha pasado, pero yo creo que va a ser un detonante, y yo creo que la gente nos vamos a ir dando cuenta de que esta especialidad del trail tiene que ir tirando para adelante, ¿no? Y como os digo, pues eso, hay pruebas en el calendarios autonómicos, por ahí buceando en ellas, que tienen bastante oferta, y otras que no, incluso calendarios provinciales, ¿no? Bueno, y yo creo que como un poco para que todos nos hayamos centrado en qué es exactamente la disciplina del trail y que podamos entender un poquitín el modelo de escuela que os voy a contar, pues yo creo que es suficiente. Si no, pues luego, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta sobre esto, podemos intentar aclararla. Vale, pues en la siguiente parte, en el tema del modelo de escuela de trail, lo que os comentaba, mi objetivo no es ni más ni menos que contar una experiencia de cómo ha ido surgiendo desde que nosotros empezamos dentro del club, que el tema de las carreras de montaña, y mi intención no es ni más ni menos que sembrar ahí un poco de certidumbre y de motivación para que os animéis y que veáis que no es algo tan complicado, ¿no? Sí que nosotros empezamos por medio de una fórmula que no funcionó en principio, pero bueno, poco a poco hemos ido descubriendo y nos han abierto un poco los ojos el momento en el que la Real Federación Española de Atletismo admitió como especialidad al trail, ¿no? Porque nosotros, cuando comenzamos con esta experiencia de las escuelas de trail, fue en el año 2013. Por lo tanto, la Federación Española de Atletismo todavía no se había hecho cargo de esta especialidad, y nosotros pues, lo que hicimos es dar un servicio a algunos de los corredores y atletas que llegaban al club, que querían participar en carreras de montaña y que lo tenían que hacer a través de la Federación de Montaña. Pues nosotros vimos que había gente que venía pues, buscando un poquitín la experiencia de los entrenadores y la experiencia del atletismo dentro de las carreras para prepararse físicamente para las carreras de montaña. Entonces, tenemos la suerte que dentro del club tenemos gente relacionada con el mundo de la montaña, que tiene experiencia en montaña y aparte tiene titulaciones deportivas y titulación de entrenador de atletismo. Entonces, pues, bueno, pues vimos que era como una pareja que cuadraba bastante bien. Decidimos dar de alta al club también como club de montaña y empezamos a coger a esos corredores, y como la filosofía nuestra del club se basa básicamente en la escuela, pues decidimos que tenía que haber, pues igual que en otras especialidades, pues si íbamos a ser club de montaña, pues que tenía que haber también una escuela de montaña. Eso fue lo primero que hicimos, una escuela paralela a la escuela de atletismo, ¿vale? La idea es que os plasmo ahí un poquitín en la imagen, ¿no? Hemos llegado de una escuela más del club, es decir, teníamos una escuela de atletismo y teníamos una escuela de carreras de montaña que no acabó de cuajar muy bien, pues por diversas circunstancias. Una circunstancia quizá es la que los chavales o no supimos llegar bien a ellos, o que los chavales no se sentían atraídos por participar de una escuela solamente de carreras de montaña. Tenemos que pensar también en el contexto en el que estamos. Nosotros estamos en Palencia, en Castilla y León, y que evidentemente es una localidad, es una capital que no estamos rodeados muy cerca de montaña, sí que tenemos bastante montaña en el norte, pero en la localidad donde estamos, pues bueno, quizá no era del todo atractivo. No sabemos si eso fue detonante. El caso es que en el momento que, a partir del 2015, que la Real Federación Española de Atletismo adopta como especialidad el trail, es cuando nos damos cuenta que quizá el modelo que había que seguir es el modelo que teníamos en el club, no teníamos que inventar nada. Es decir, la Federación de Atletismo consideró que el trail, las carreras de montaña, es una especialidad más del atletismo. Pues evidentemente en el club el trail es una especialidad más del atletismo. Es decir, está englobada dentro de la escuela de atletismo, igual que tenemos sectores de saltos, lanzamientos,
fondo marcha, pues tenemos un sector de trail. Entonces ahí es cuando empezamos a descubrir que la fórmula quizá era esa. Entonces yo es a lo que quiero llegar también y abriros un poquitín los ojos. No hay que asustarse cuando alguien te diga o te venga y te proponga hacer una escuela de trail. Si tenéis una escuela de atletismo, tenéis una escuela de trail. Podéis tener una escuela de trail, ¿vale? Estéis donde estéis, podéis tener una escuela de trail, porque lo tenéis que tratar como una especialidad más, igual que hace la Federación Española de Atletismo, que una especialidad más, un sector más, ¿no? Y entonces, pues la fórmula que hicimos, pues voy a poner un poquitín cómo lo desarrollamos, ¿no? Cuál es un poquitín la filosofía. Entonces, al estar encuadrada dentro de la escuela de atletismo, pues queríamos que siguiese un poco la filosofía que seguimos en el resto de pruebas, que más o menos, pues yo con los clubes y escuelas que conozco a nivel nacional, pues todos nos vemos un poquitín en esa línea, ¿no? Claro que como su nombre indica, la escuela tiene que ser un espacio de formación, es decir, los chavales, aparte de venir a hacer deporte, vienen a aprender una disciplina deportiva. Tenemos que cumplir un poquitín con eso, ¿no? Que no vengan solamente a entrenar o que el objetivo de la escuela en estas categorías menores sea entrenar, sino que debe ser un espacio de formación. La mayoría de las escuelas que yo conozco también, aparte de las nuestras, la mayoría de los monitores entrenadores vienen del mundo de la formación. Y no hay que olvidar que como entrenador de cualquier disciplina deportiva somos formadores, ¿no? Porque estamos educando. Luego una cosa muy importante también que tenemos en cuenta en la escuela es que la sencillez ha de ser la premisa en todas las propuestas. A todos nos pasa, incluso a mí y a todo el mundo, que se nos va un poquitín en la cabeza y queremos hacer cosas súper complejas. Tenemos que pensar que los chavales, igual que cuando aprenden a leer, no empezamos con el Quijote, pero habrá chavales que sean capaces de leer el Quijote y sean unos superdotados y sean unas estrellas el día de mañana, pero tenemos que tener claro que tenemos que hacer propuestas sencillas, no hay que complicarse nada la vida a la hora de hacer cosas. Sí que es cierto que nos están metiendo todo el día por los ojos que hay que hacer cosas bonitas, siempre nos encuentran material, pues bueno, las propuestas sencillas son las que funcionan. Hay que trabajar desde esas primeras propuestas y poco a poco ir avanzando con ellos, con su edad, con su desarrollo y sus capacidades, que es lo importante, ¿no? Por eso es importante el tema de la formación integral del atleta en estas etapas. Es decir, nosotros tenemos una escuela de trail dentro de la escuela de atletismo, un sector, perdón, de trail dentro de la escuela de atletismo, pero luego cuando os ponga el esquema de cómo se reparte un poco el trabajo de este tipo de especialidad, no hacemos un trabajo específico de trail a edades tempranas, sino que tiene que haber una formación integral y yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Igual que en categorías menores tratamos el tema de la pértiga de vez en cuando, tratamos el tema de los lanzamientos de vez en cuando y nos hacemos una especialización temprana, pues bueno, en estas etapas yo creo que también es importante, ¿no? Que por lo tanto, pues eso como idea final, el tema de respetar la progresión de los atletas, ir con ellos de la mano. Habrá chavales que vayan más por delante o menos por delante, pero yo creo que en las primeras etapas no es momento de pasarles de curso, entre comillas, ni hacerles avanzar demasiado deprisa. Sí que es cierto que a partir de determinadas categorías se puede estudiar a partir de sus 18, sus 20 si tienen que subir de nivel y pueden ir a la universidad directamente sin pasar por bachillerato, ¿no? Pero bueno, esta es un poquitín como la filosofía o las reglas en las que nos podemos mover como escuela o que nos gusta tener en cuenta. A veces pues es difícil seguirlas, ¿verdad? También muchas veces viene determinado por la presión de los calendarios y las competiciones, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Cómo está estructurada la escuela de trail? Pues mirad, os he hecho una gráfica para que lo entendamos, que partiendo desde el club tenemos dos núcleos, que por un lado sería la escuela, que en principio, digo en principio porque ahora os explico cómo, desde la categoría sub-8 hasta la categoría sub-20 sería lo que englobaría la escuela. Sí que es cierto que lo que es escuela propia pues sería entre sub-8 y sub-16, ¿vale? En las categorías sub-18 y sub-20 pueden pasar el ciclo de tecnificación, son edades ya en las que se puede permitir esa tecnificación, pero como hay veces que hay chavales que tienen un comienzo tardío en el deporte, pues siguen formando parte de la escuela en esas categorías sub-18, sub-20, pero por esa peculiaridad, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, básicamente la escuela estaría englobada en sub-8 y sub-16 y con matices en sub-18 y sub-20, que empieza ya la etapa un poco más de competición. En el trail y en la mayoría de las especialidades en la escuela lo tenemos divididos por etapas, ¿no? Una primera etapa en la que tendrían cabida las categorías sub-10 y sub-12, en la que sobre todo hablamos de conceptos básicos y algunas del entorno natural. Luego os explico
En base a este esquema, sí que quiero introduciros un poquitín tema de objetivos que tenemos en cada etapa y algún ejemplo de contenidos para que tengáis un poco una idea de lo que trabajamos y que luego a partir de ahí vosotros os portéis. Pero lo que quiero que quede claro es que seamos conscientes todos de cuánto tiempo dedican los chavales al deporte en nuestra escuela. Cuando estamos hablando de estas etapas, de esta primera etapa en concreto, de sub-10, sub-12, son chicos y chicas que vienen 2 días a la semana o dedican 2 horas a la semana. Evidentemente, puedo dedicar el tiempo que puedo dedicar a esta especialidad igual que al resto de especialidades, ¿no? Por eso hablamos de una formación. Sí que hay que empezar a dar pinceladas y que los niños conozcan la especialidad igual que queremos que conozcan el resto de especialidades. Porque sean chavales de sub-10 y sub-12, no les voy a quitar de que conozcan que existe el lanzamiento de martillo, no les voy a quitar de que existe el salto con vértiga, igual también tienen que tener la experiencia con sus propios monitores de lo que es el trail, ¿no? Y que existe esa disciplina, esa especialidad que tiene varias modalidades. Y entonces lo que se hace, básicamente, que luego hablamos del tema de objetivos, pues es realizar algunas actividades en esos entornos naturales, ¿vale? Habrá, evidentemente, escuelas que lo tengan más fácil, escuelas que lo tengan más difícil, pero todos tenemos algún parque, algún entorno natural cercano, que sea la ribera de un río, que nos puedan permitir hacer actividades en esos entornos y que ellos lo vean ya, lo asocien como normal y que motrizmente no pierdan esas destrezas que naturalmente tienen los niños, ¿no? Que no nos interesa también porque además son la base para otras disciplinas. Luego tendríamos la segunda etapa, que ya nos moveríamos en las categorías sub-14 y sub-16, y en estas etapas, contando también que hay algunos chavales que tienen 2 sesiones a la semana, hay algunos que incluso ya tienen 3, o incluso los sub-16 hay algunos que pueden llegar, si están en algún grupo de especialización, a 4 sesiones semanales. Pues bueno, aquí tenemos un poquitín amplio, o sea, podemos tener un juego más amplio, ¿verdad? Podemos permitirnos que los técnicos que luego están en etapas más avanzadas con ellos, más específicos, pues puedan dedicarnos o podamos dedicarles un día a la semana o 2 días a la semana o una vez cada 15 días a sesiones específicas relacionadas ahí en el entorno natural. Tal y como está estructurado esto, os digo, a partir de la categoría sub-16 empezamos a tener algunos grupos, sobre todo a partir de segundo año, de especialización. Que quiere decir que aparte de estos grupos generalistas en los que ellos siguen formándose integralmente y siguen haciendo otras disciplinas, porque hasta estas categorías todos hacen alguna otra modalidad deportiva, o sea, modalidad de atletismo, es decir, no todos los que no se encasillan todavía, por ejemplo, un fondista y solamente hace fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos chicos aprovechan y pueden ir incluyéndose en grupos a partir de sus 16 en el segundo año y ya pueden ir integrándose en esos grupos especiales de las diferentes modalidades atléticas, ¿vale? Entonces, como digo aquí ya, pues los mismos técnicos de la especialidad del trail pues pueden ir haciendo alguna sesión más completa o más dirigida específicamente al trail, y a partir de sus 16 pueden formar parte de esos grupos específicos de trail pues un día a la semana, igual que pueden formar parte del grupo específico de salto con pértiga o de fondo un día o 2 a la semana, pues depende del tiempo que dedique cada chico a la semana al atletismo. Y luego ya tendríamos la tercera etapa, que ya es la etapa decisiva de competición, que sería sub-18 y sub-20, que además coincide, como es evidente, también con la reglamentación internacional, ¿no? Es cuando ya se empieza a competir un poquitín más en serio y ya tienen más capacidad de entrenamiento y donde ya se pueden ir decantando los chicos que quieren en esa especialidad y formarían parte del grupo de trail, que incluso pueden compartir algunas veces entrenamientos pues con los sub-23, los seniors y los másters, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el esquema de cómo funcionamos y que coincide también en alguna medida en otras especialidades, ¿no? Más o menos cambiando alguna edad o alguna etapa, pero coincidiría cómo se puede trabajar en otras etapas. Entonces, como os he comentado, sí que quería contaros, para poneros en modo de ejemplo, pues para la gente que todavía no ha comenzado a trabajar en el trail o algunos que estáis trabajando, daros un poquitín unas pinceladas. He recogido algunos de los objetivos que nosotros tenemos en el proyecto del trail y quería contaros, pues para que os hagáis una idea en base a lo que os he dicho de estas etapas, qué objetivos, qué cosas trabajar, y entonces una pincelada de unos objetivos generales y unos pequeños contenidos de lo que se puede trabajar para que veáis que son cosas que podemos hacer perfectamente y va a enriquecer mucho
la vida deportiva de nuestros chavales, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de objetivos en esta primera etapa en la que hablamos de chavales sub-10 y sub-12, que estamos hablando de chavales de menos de 11 años, ya os he comentado que la premisa principal era un poco la formación integral, y así pongo como una pegatina en grande, aparte de estos objetivos que os describo, que el objetivo principal es el conocimiento y adaptación al medio y potenciar las capacidades motrices que tienen ellos mismos, ¿no? Es decir, llevarles a los chavales a hacer atletismo pues a un medio, un entorno natural, sin buscar nada específico ni nada muy técnico, sino simplemente potenciar sus habilidades y sus capacidades que tienen, ¿no? Que es lo que tiene que primar en estas edades, que se muevan en el medio natural o en un medio parecido al en el que se hacen las carreras de montaña, y que lo conozcan, que sepan que existe esta especialidad. Por lo tanto, por eso pongo ahí como uno de los objetivos generales el abrir la opción de la práctica de una nueva especialidad atlética, es decir, conectar el trail con el atletismo. Todos los chavales, a pesar de que son pequeños, todos traen una idea de lo que es el atletismo y todos más o menos conocen prácticamente todas las disciplinas y modalidades, pero el trail pues todavía no lo tienen conectado, ¿no? Pues en el momento que les saquemos de ahí y les llevemos a correr a un entorno natural, o correr o a andar o a pasear o hacer los ejercicios que hacemos normalmente en un entorno natural, pues es una forma de conectarlo, ¿no? Dan a conocer como otro objetivo el medio natural como un medio para el desarrollo de actividad deportiva, ligado perfectamente al anterior. Y luego, pues objetivos más motrices de ser capaz de desplazarse con seguridad por el medio natural, pues bueno, que vean como el medio natural como algo propio, algo normal, algo natural, en el que aunque no está explotado, pues no es tan problemático de desplazarse, y se sientan seguros que de esta manera pues es como el que va a la piscina y necesita las primeras veces la seguridad de que es un medio que puede llegar a dominar, aunque ahora no le domine, y que no tiene que tenerle tanto miedo, ¿no? Y luego, bueno, pues posibilitar rutas o actividades a ritmos diferentes en entornos de trail, lo que hablábamos, no es necesario ir a correr al medio natural, podemos ir a andar, echar alguna carrera, subir una cuesta, bajar una cuesta, simplemente como contacto con ese medio. Y luego se puede dar alguna pincelada y hablar en determinadas ocasiones pues de las técnicas básicas de la especialidad, pues todo pensando simplemente en cómo movernos por ese medio natural, ¿no? Como objetivos para esta primera etapa, que con todo lo que tenemos que trabajar en atletismo y todas las modalidades y lo rico que es, pues yo creo que también el trabajar el tema del trail, yo creo que es algo que nos reporta también beneficios en otras especialidades y es importante. En la segunda etapa, en la sub-14 y sub-16, como pegatina destacada, como hemos hecho en el anterior, pues bueno, trabajar cosas relacionadas con patrones motrices más complejos, y ya podemos hacer técnicas y tácticas más específicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, aquí ya podemos iniciar rutinas básicas de entrenamiento adaptadas a su nivel de desarrollo, es decir, podemos comenzar sobre todo a partir de la categoría sub-16 a hacer entrenamientos más específicos, pero siempre relacionados con su nivel y adaptadas a su madurez deportiva, sobre todo madurez física, motriz y psíquica algunas veces. Y lo que podemos hacer es aprovechar estos momentos, porque estas categorías y en estas edades son los mejores momentos para sentar esos patrones técnicos que han adquirido antes, intentar corregir malos hábitos o sobre todo adquirir buenos hábitos de movimiento, de movilidad en esos entornos, y las técnicas que sean necesarias para movernos, ¿no? Podemos introducir conceptos tácticos ya relacionados con las carreras, y ya es el momento en el que podemos asistir regularmente, porque a partir de esta edad, sobre todo sub-16, puede haber algún ya circuito de carrera, de montaña o de trail, en el que poder participar con cierta regularidad, ¿no? Sobre todo estas edades, y esperemos que luego cuando se vaya centralizando un poquitín el tema de calendarios, yo creo que estaría bien que es un complemento para el campo a través, y esperemos que seamos capaces de que no se solape el campo a través con el trail, y que seamos capaces de hacerlo algo complementario, porque bueno, yo creo que es un beneficio tanto para los atletas que hacen campo a través, luego pasar un poco por el trail, y tanto como los atletas de trail pasar antes por el campo a través, yo creo que también es un beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, que se pueda asistir regularmente a las competiciones de trail a partir de estas edades, yo creo que ya es crucial, y sobre todo porque ya pueden empezar un poquitín a entrenar. Y luego ya pasaríamos a la tercera etapa, la etapa ya podríamos decir ya competitiva, ¿no? En la que ya los atletas están pensando, aunque todavía son jóvenes y todavía les queda mucho desarrollo por delante, pero bueno, sobre todo lo que está en su cabeza y lo que ya les va marcando un poco el calendario, ya tienen sus competiciones nacionales, internacionales y locales, entonces tienen más estímulos y más motivación, y ellos ya tienen la cabeza muy puesta en la competición, pues bueno, ya tienen la opción de participar regularmente en competiciones de trail. Se puede desarrollar con ellos métodos más complejos de entrenamiento y se pueden adaptar
sus técnicas y tácticas a las condiciones personales, ¿no? Entonces se puede ir personalizando, como ponemos ahí en la pegatina, una adaptación más personal y a la competición. Es decir, ya lo que estamos haciendo es entrenando o preparando a esos atletas para la competición. En las etapas anteriores, igual lo que estamos buscando era preparándolo, adaptándoles al medio, y ahora aquí ya estamos preparándoles para los formatos competitivos, ¿no? Es el momento en el que ya ellos, aparte de tener una escuela y pueden tener sus propias sesiones, sí que pueden y comparten, de hecho, sesiones con atletas senior de la especialidad. Entonces ya tiene cierta madurez y además también eso reporta siempre unos beneficios, ¿no? También tienen referentes en los mayores y también es bueno darlo y estar con ellos. En base a estos objetivos, pues bueno, os describo unos pequeños contenidos. Tampoco quiero extenderme muchísimo en este sentido porque, bueno, eso también depende también del contexto en el que estéis, cada escuela, lo que queréis hacer, vuestra filosofía. Pero bueno, los contenidos así a modo de ejemplo relacionados con los objetivos que hemos hecho antes, en las categorías sub-10, sub-12, que es lo que tratamos nosotros como que es esa primera etapa, es sencillo, ¿no? Juegos y paseos en entornos naturales, como bien os he dicho, cumpliendo los objetivos que vamos, pues podemos hablar de parques, de jardines, de bosques, habrá gente más privilegiada que tenga entornos más de montaña, pero bueno, a estas edades, la verdad, no necesitamos grandes entornos, ni grandes desniveles, ni grandes zonas de montaña para poder desarrollar actividades, lo bueno que tenemos. Entonces, bueno, es muy fácil introducirles y darles a conocer eso, el mundo del trail, ¿no? Pues para poder realizar desplazamientos en subida, en bajada, flanqueos, transportando objetos individuales, bueno, pues son contenidos relacionados con la motricidad en el medio natural y que están ligados íntimamente al atletismo. Son cosas que hacemos en cualquier otro entorno atlético, en cualquier otra actividad relacionada con cualquier otra actividad atlética, pero esta vez pues, extrapolado un poquitín al medio natural, ¿no? Igual que se pueden hacer pues imitación de modelos de desplazamiento en diferentes situaciones, bueno, pues jugando con ese tipo de contenidos, ya cada uno pues los medios de que disponga y del tiempo y también de la ilusión que lo quiera poner y lo que quiera hacer con ellos. En la segunda etapa, pues bueno, podemos hacer ya cosas más específicas, ¿no? Los chicos ya conocen lo que es el trail, ya no hay que hablar de ellos, incluso algunos tienen ya sus ídolos, sus cosas y los objetivos se acercan ya un poquitín más a una competición. Entonces ya piensan un poco en competición, entonces podemos ir introduciendo ya técnicas más específicas, ¿no? Podemos adaptar las técnicas de carrera que normalmente hacemos en la pista o en un parque, lo podemos adaptar a espacios naturales y hablarles ya de cómo son las variables o las variantes que hay a la hora de correr por el monte, que no es lo mismo que por un espacio más o menos llano, aunque luego en el campo a través también nos encontremos ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, adaptar esa técnica carrera que ellos conocen y ser capaces de adaptarlo a diversas situaciones. Hacemos más entrenamientos en el medio natural y ya veis que ponemos la palabra entrenamientos, ya hay entrenamientos, sobre todo a partir de 16, antes no hablábamos de entrenamientos, sino de hacer actividades, pero aquí ya pues entrenamientos adaptados a su nivel, en un medio, en un entorno natural, aprender a leer perfiles y descripciones de carreras, que es algo importante en este tipo de disciplinas, que no hacemos mucho en otros, sino que igual, pues como mucho en el campo a través miramos a ver cómo es el circuito, cuántos kilómetros tiene y alguno incluso mira cuántas curvas hay a la derecha y cuántas hay a la izquierda, pero poco más allá, ¿no? Entonces, pues aquí hay una labor aquí previa táctica, por eso sí que se habla mucho por ahí de la parte táctica que en otras pruebas no se trabaja tanto en este aspecto, ¿no? Y luego pues también está bien, que nos parece algo importante, es que participen como voluntarios en la organización de pruebas de trail. Es una forma también de verlo por dentro, cómo está organizada, y también pues es una forma de conocer cómo son las pruebas. Es una forma también de conocer el reglamento y luego, pues bueno, a la hora de enfrentarse ellos o de participar en pruebas, pues se van a encontrar mucho más seguros y mucho más no tan perdidos, porque normalmente, pues como hemos dicho, se desarrollan entornos que no son tan habituales o tan reglados como puede ser una pista de atletismo, un campo a través. Entonces, bueno, pues para ellos la experiencia de ver cómo se organiza una prueba desde dentro les va a reportar luego mucha más seguridad y mucha a nivel personal para luego en el momento que se enfrenten a la competición, ¿no? Y vayan a las carreras, el saber cómo está organizado. Y luego ya en la tercera etapa, los contenidos, pues bueno, ya muy relacionados con la competición y muy relacionados ya con el entrenamiento. El tema también de planificar con ellos salidas a la montaña y los objetivos de cada carrera, es decir, pues estamos ya
en un momento competitivo, entonces ya se empiezan a desarrollar objetivos pues, de primer orden, de segundo orden, objetivos más importantes, menos importantes, y cómo planificar, sobre todo aprender también a planificar esas salidas que se hacen a la montaña. Evidentemente vamos a ir en grupo, pero el día de mañana ellos muchas veces van a tener que ser autónomos, en el sentido que van a ir con compañeros a entrenar a la montaña, porque una de las premisas importantes es que luego el día de mañana vayan a entrenar ellos solos a la montaña con sus compañeros y tienen que ser capaces de planificar esas salidas, qué objetivos van a tener en ese entrenamiento, de seguridad que van adoptadas en el momento que salimos al medio natural, ¿no? Por lo tanto, ya se hacen entrenamientos más complejos fuera y dentro del medio natural. Evidentemente, aunque estemos hablando de trail, es una actividad, hay actividades complementarias que se realizan, igual que los trabajos de fuerza, se pueden realizar muchos trabajos también en pista y en otros entornos. No hay que olvidarse que aunque sea una disciplina que se desarrolla en un entorno natural, hay que hacer muchos trabajos de otro tipo, como bien sabéis en otras disciplinas. De hecho, creo que hay alguna charla por aquí propuesta también más adelante de cómo enfocar el trabajo de trail en la pista. Y luego, pues trabajos ya más físicos y complementarios para prevenir lesiones. Es el momento ya de introducir ejercicios más complejos que ellos puedan ir luego utilizando de manera individual y ya sin el apoyo tanto del entrenador. Y es un buen momento pues, para que lo vayan aprendiendo, sobre todo a edades más tempranas, y que se empiece a trabajar también el tema de prevención de lesiones y no solo el de rendimiento deportivo, ¿no? Y luego ya pues el tema de utilización y test de materiales específicos. Sabéis que en el tema de la montaña hay muchos materiales y muy atractivos, entonces bueno, pues ahora es el momento y no antes de ir utilizando ese tipo de materiales, conocerlos, probarlos y bueno, y saber características. No sé, como contenidos generales de estas etapas, y para que tengáis un ejemplo y en base a esos objetivos, yo creo que os puede servir como ejemplo para ello, ¿no? Y bueno, pues nada, solo me queda decir que espero que cumplir el objetivo que me he marcado, que era el animar a que desarrolléis esta disciplina o esta especialidad atlética en vuestras escuelas, que esperemos que siga creciendo, que bueno, a pesar de que no hemos sido capaces este año de poder tener un campeonato por las circunstancias que ha sido, pero vamos, yo creo que va a ser un detonante a partir de ahora. Y sí que estamos viendo bastantes señales de que poco a poco vamos creciendo, los chavales se van interesando por el trail, y yo creo que va a ser una especialidad del atletismo que va a tener bastante recorrido. Yo creo que va a estar muy bien valorada por lo que os decía. Yo creo que es un buen complemento también para las especialidades, y creo que va a ser un buen comienzo estas charlas y estos grupos de trabajo que se están haciendo. Y bueno, por mi parte yo creo que nada más, que muchas gracias a todos, y yo creo que es el turno vuestro para las preguntas. Muy bien, Fran, pues muchas gracias. La verdad que ha sido una exposición bastante clara, que nos invita a los que trabajamos en otras escuelas deportivas de ponernos un poquito sobre el tema del trail. La verdad que me ha gustado mucho la presentación, he tomado un montón de notas, y a ver si ahora, con este ejemplo, todos empezamos a trabajar un poquito en esta nueva especialidad del atletismo. Si os parece, empezamos la ronda de preguntas. Podemos hacerlo de dos formas. Podéis pulsar la manita que tenéis ahí en la pantalla, y yo os iré dando paso, o si queréis, pues la podéis dejar por escrito. Yo intentaré ir leyéndolas y las voy pasando, ¿vale? Pues tenemos una pregunta de Juanma Molina. ¿Te parece, Juanma? Pues tú mismo puedes hacerla. Vale, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. En primer lugar, por darle las gracias, evidentemente, a Carlos como director de FENFA por la apuesta de estas nuevas actividades, que lo que hace es enriquecer más todavía este proceso de ser entrenador, ¿no? De mejorar y de dar, pues eso, enriquecer las posibilidades que podemos tener todos a la hora de las diferentes especialidades, y cómo no también al gran trabajo, ¿no? Yo creo que tú, Raúl, lo has comentado, y Fran también lo ha dicho, junto con el trabajo que está haciendo Juan Carlos dentro del comité, o sea, perdón, del equipo técnico de la RFA, y darle las gracias, ¿no? Como tú bien has dicho, a Fran por la brillante exposición, que yo creo que a todos nos ha abierto también muchas posibilidades, ¿no? Que
que sí que estábamos trabajando, pero quizás con su ayuda pues va a ser más positiva. Yo quería hacer 2 preguntas a Fran, porque por un lado me gustaría, sobre todo, el tema del trail escolar. Allí en Palencia lo reflejan a nivel autonómico, es decir, en apoyo como un campeonato de deporte escolar al abrigo de las administraciones públicas. Eso por un lado. ¿O es simplemente un trail escolar organizado por el club y que es totalmente abierto? Y luego la segunda, que también me gustaría abrir y sobre todo saber la opinión de Fran, ¿no? Porque hay ahí para mí una pequeña controversia en cuanto a las distancias. Al principio, Fran ha hecho una buena exposición describiendo las diferentes distancias a nivel internacional que describe la WMRA. Sí. Pero se me queda un poco corto, quizá bajo mi punto de vista, o me llama la atención cómo en sus 18 o sub-20, que llega hasta 7 kilómetros en este caso en la RFA y 8 kilómetros a nivel de la internacional de esta asociación. Y sin embargo, como en la propia reglamentación de la RFA permitimos, porque claro, yo me siento parte de la federación, evidentemente también como parte de gestor, y permite también a nivel de RFA, en la reglamentación, como digo, en un sub-20 hacer una media maratón, un 10.000 en pista, un 5.000 en pista, con el alto impacto que supone, ¿no? para el atleta de estas categorías de formación, y sin embargo limitamos a un corredor que está formándose en trail y que precisamente, como bien ha descrito Fran, es una actividad muy natural que lo que hace es enriquecer mucho más los patrones motrices del atleta. Lo limitamos a tan solo 7 kilómetros. Igual como sucede, incluso si nos vamos más a una categoría inferior, a la sub-18, que se quedaría solo en 5 kilómetros, cuando en la RFA podemos solicitar a un atleta o un organizador puede organizar una prueba de 10 kilómetros en ruta, un 5.000 en pista. Es decir, me gustaría abrir ese debate, ¿no? Y me gustaría saber la opinión de Fran en este sentido, sobre todo cuando desde el atletismo nosotros hemos sido muy garantes, ¿no? del crecimiento biológico, social del atleta, de cuidar esa fase sensible del deportista, y cuando hay gente que defiende que un atleta sub-20 una maratón, pues evidentemente la RFA creo que como un criterio lo impide, pero sin embargo, ¿no crees que quizás estamos pecando de ser demasiado ortodoxos con estas distancias tan proteccionistas? Muchas gracias. Muy bien, Juanma. Pues te contesto, si quieres, te contesto un poco por orden y te doy un poco mi opinión de la segunda parte de la pregunta. En cuanto a referente al trail escolar, nosotros estamos en Palencia, estamos en Castilla y León. La verdad que en Castilla y León todavía no tenemos mucho trabajo alrededor del trail. Nosotros hemos iniciado experiencias y en base a tu pregunta, pues te diré que este año sí que hemos realizado, nos dio tiempo a realizar una prueba de trail escolar. Y teníamos programado otro en el calendario, pues que evidentemente se ha caído, que era ahora en junio. Sí que es cierto que contábamos con apoyo, lo hemos incluido dentro de otra prueba de trail de senior y absolutos, contamos con el apoyo del ayuntamiento, es decir, esa prueba está avalada por el ayuntamiento y la experiencia de la prueba escolar es a través del ayuntamiento, del Patronato Municipal de los Deportes, pero sí que es cierto que no está dentro de la reglamentación, por decirlo de alguna manera, de juegos escolares que hay en Castilla y León. Era la primera experiencia, era una forma de probar y yo creo que era una forma de ir haciendo fuerza, de que es una especialidad más del atletismo, igual que tenemos pruebas en pista cubierta, aire libre, campo a través, pues ir incluyendo esa especialidad en atletismo para la hora de mañana pedirlo. Pues evidentemente no es una prueba de escolares al uso, pero sí que apoyada por el ayuntamiento y como un primer paso y que nos abre un poco la puerta, ¿no? Entonces, yo no sé si en otras comunidades, sí que he hablado con una otra comunidad, pero no he visto todavía experiencias de juegos escolares en estas categorías, en esta especialidad, perdón, y yo creo que es algo que deberíamos empezar a pensar y en lo que las comunidades autónomas y sobre todo las federaciones autonómicas es las que tendrían que ir haciendo fuerza para ir incluyendo esa especialidad, porque es una especialidad más, no es incluir nada raro ni siquiera un deporte nuevo, sino una disciplina más, una especialidad más del atletismo, yo creo que no es complicado.
Por otro lado, la otra cuestión a la que hace referencia es iba a decir un eterno debate, pero bueno, no puedo decir eterno debate porque es un debate reciente, no al ser una especialidad reciente, el tema de las distancias. En los pequeños grupos de trabajo, pequeñas reuniones a veces que hemos tenido, siempre ha salido este tema y, como digo, pues lo que he puesto yo ahí es una propuesta y tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que basarnos, nos guste o no, en una reglamentación internacional que hay, igual que nos pasa con otras disciplinas. Estoy totalmente de acuerdo en que quizá pecamos un poco de proteccionistas en este sentido, porque aunque los que no estamos medios un poquitín en el mundo del trail pensemos que es una actividad muy dura, motrizmente, aparte de ser más rica, como tú bien has reseñado, es mucho menos lesiva, aunque pueda parecer muy agresiva por el medio donde se realiza, a nivel muscular es mucho menos lesiva, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, sí que es cierto que tenemos que ceñirnos a una reglamentación internacional que hoy por hoy pasa por la reglamentación de la WMRA, que es la que ha adoptado la World Athletic, que yo creo que eso con el paso del tiempo va a ir adaptándose y acabará cambiando, creo yo. Es una suposición, no es que me fundamente en datos. Y sí que es cierto que quizá, sobre todo por una cosa que te voy a comentar ahora, es lo que no veo esa progresión que yo creo que tendría que haber. Por aquí no está la categoría sub-23, que es el eterno debate, ¿no? A partir de categoría sub-23 empezamos con distancias y con pruebas de los absolutos. Y estamos hablando de que de sub-20, de esos 4-8 kilómetros de los que estamos hablando, pasarían a correr pruebas de maratón en sub-23. Y por lo tanto, esa progresión no existe. Evidentemente, nosotros ahí no podemos rascar nada y yo creo que estaríamos equivocados en el caso de que programaríamos carreras sub-20 distancias más largas, porque en el momento que nos salimos del ámbito de la reglamentación internacional, yo creo que no tendría mucho sentido que aquí en España, por ejemplo, programásemos pruebas de 12 kilómetros para los sub-20, aunque pudiesen hacerlas perfectamente y estaríamos todos de acuerdo, yo creo que sería factible. Pero entonces la gente empezaría a preparar pruebas de 12 kilómetros y por lo tanto no estaríamos, yo creo, en la línea de prepararnos a la hora de un campeonato nacional que se tiene que regir sí o sí por esta normativa y va a prepararnos alguien estaría preparando pruebas de 12 kilómetros cuando en realidad luego se va a encontrar en un campeonato del mundo, un europeo o una copa europea con pruebas de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, así que hay un debate bastante grande ahí abierto en torno a eso y yo creo que hay mucho que hablar, pero bueno, yo creo que ahora toca ceñirnos al reglamento que hay y en base a eso hacer una progresión como nos parezca a nosotros lo más lógico, aunque no nos parezca a las mejores distancias. Yo creo que eso es un debate que se tiene que dar en otros sitios y yo creo que se va a dar y que yo creo que se ajustará, porque no, como yo digo, no existe esa progresión lógica del salto de sub-20 a sub-23 en el que ya se pueda hacer pruebas de maratón viniendo de que has estado haciendo el año antes pruebas de como máximo 8 kilómetros. No sé si te respondí un poco a la pregunta. Por supuesto, Fran. Muchísimas gracias. Idea y, bueno, supongo que si abriésemos debate, que yo creo igual que quizás no es el sitio, que puede ser en otro momento, habría 1000 opiniones aquí y casi todas ellas seguramente perfectamente válidas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que eso lo tiene que regular la Federación Española. Yo creo que pronto sacará un reglamento con distancias similares a lo que tenemos aquí y que a partir de ahí, pues luego creo que la Federación Internacional es la que hay que abrirle un poco los ojos que hay que ir modificando. Muchas gracias, Fran. Nada, a ti. No sé si Raúl había alguna pregunta más por ahí. Sí, tenemos en este caso, dos preguntas de José Antonio de Toledo, que su pregunta es, su cuestión. Empezáis como parte de un club de atletismo. Por lo que comentas, entiendo que con el tiempo formáis un nuevo club, especializado en trail. ¿Únicamente participáis en esta especialidad o también en cross, competiciones de atletismo en pista, incluso en pruebas de orientación? Vale, mira. Quizá igual cuando he hecho la exposición no ha quedado muy claro. Es justo el caso contrario, ¿no? Nosotros tenemos un club de atletismo y cuando se acercó gente a prepararse o a entrenar para montaña, pues nosotros en ese momento, la Federación de Atletismo, como club de atletismo que éramos, no contemplaba esa especialidad y lo que nosotros hicimos fue darnos de alta como club de montaña. Es decir, el club de atletismo es un club deportivo y permite los estatutos tener otras disciplinas deportivas. En este caso, hicimos una sección de montaña y también somos un club de montaña, pero simplemente con el sentido de dar servicio a los corredores de montaña. Esto sigue vigente a día de hoy, aunque nosotros tengamos la especialidad de trail dentro de la especialidad de atletismo.
y los atletas nuestros participan en cualquier disciplina de atletismo y tienen la posibilidad también de federarse y participar en las carreras de montaña. De hecho, los atletas que participan regularmente, estoy hablando también de categorías menores, en carreras de trail, la mayoría tienen doble licencia. Tienen licencia por atletismo y tienen licencia de la Federación de Montaña y entonces, pues bueno, que yo creo que no hay ningún problema con ellos. Yo creo que es una cosa natural. Hay una disciplina en otra federación que es muy similar a esta y es abrir el abanico a los chicos a que puedan participar y más cuando, por ejemplo, en Castilla y León tampoco tenemos todavía muchas pruebas en el calendario de atletismo. Entonces, pues, bueno, nosotros somos un club de atletismo con una sección de montaña también y que los chicos pues participan en cualquier disciplina del atletismo, cualquier especialidad de atletismo y pueden participar también en carreras de montaña. Muy bien. La segunda pregunta de José Antonio, ¿cómo hacéis la promoción para la captación de atletas? Y si no chocáis con otros clubes de atletismo de vuestro entorno. Supongo que José Antonio, que te refieras no sé si te refieres solo a la especialidad de trail o te refieres a todo el atletismo en general, ¿no? Bueno, nosotros, si te refieres solo al trail, ahora mismo en Palencia somos el único club de atletismo que trabaja con la especialidad de trail como una escuela de trail y con corredores de trail. Entonces, por lo tanto, pues tampoco chocamos con nadie, ¿no? Y el tema de la promoción, pues como te he comentado, los chavales vienen y no se apuntan al trail, sino que se apuntan a la escuela de atletismo. Nosotros hacemos promoción de la escuela de atletismo y luego dentro de la escuela de atletismo los chicos pues reciben esa formación dependiendo de la etapa que estén y cuando están en etapas más avanzadas se les va redirigiendo en base a criterios nuestros, sobre todo gustos de ellos, al resto de especialidades, ¿no? Una especialidad es el trail. Igual que un chico se puede acercar y acercarse a la especialidad del salto con pértiga o la especialidad de lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco. Tenemos la suerte de que somos una escuela grande con más de 500 deportistas en categorías menores y tenemos la suerte de que podemos y tenemos personal o entrenadores para tratar todas las especialidades. Por lo tanto, los chicos pueden ir redirigiéndose de una especialidad a otra sin ningún problema, ¿no? Y luego, bueno, pues el tema, si quieres que te hable un poco de promoción en general, pues te diré, pues bueno, yo creo que un poquitín la promoción que hacemos todos, sobre todo trabajamos mucho con centros escolares y actividades de demostración, que es lo que solemos hacer todos para el tema de promoción y es donde están al final los niños. Los niños están en los centros educativos y hay que trabajar estrechamente con los centros educativos para tener chicos. No sé si José Antonio te responde a la pregunta, si va en esa línea o... Vale, Gedupi es el sinónimo que tiene el invitado. En primer lugar, te felicita por tu brillante exposición y después hace una pregunta. ¿Tenéis cuantificado dentro de la escuela y el club los trasvases que se han producido entre los distintos sectores? Y si también os producen incorporaciones desde la Federación de Montaña orientación. Muy buena pregunta. El tema de cuantificarlo, pues no, evidentemente no. Yo creo que, mira, es una buena propuesta. ¿Cuál es el trasvase de unas especialidades a otras? Sí que de verdad que los chavales se mueven bastante, aunque a veces parezca que los chicos se van encasillando rápidamente en especialidades que les gustan, sí que en realidad luego te pones a pensarlo y a analizarlo detenidamente y la mayoría han cambiado bastante de especialidad e incluso de especialidades bien dispares, ¿no? Porque no solamente los chicos ya sabéis que se mueven por sus gustos, sino que también los compañeros que estén en cada especialidad pues también hacen mucho, ¿no? Y luego también si tú intentas redirigirle un poco con sus capacidades y sus habilidades, que no siempre lo consigues. Hay chicos que tienen habilidades muy buenas para una determinada especialidad y acaban en una especialidad totalmente contraria, que bueno, igual no son tan brillantes, pero al final también tenemos que jugar un poquitín que cuando estamos realizando deporte hay una parte emocional muy grande y evidentemente todos no vamos a ser atletas de élites y tenemos que estar haciendo algo que nos gusta, ¿no? Y luego la otra parte de la pregunta que hacía referencia, perdona, era, ¿cómo te llamaba? Era Gedupi. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Raúl? Perdona, que no lo tengo aquí. Si llegaban atletas desde otras federaciones, orientación o montaña. Eso es, sí, pues en este caso sí, efectivamente. Nosotros, bueno, tenemos una sección de montaña como Federación de Montaña, pero sí que es cierto que justo de esas dos especialidades deportivas, esos dos deportes, sobre todo más de montaña, sí que vienen. En primer momento, cuando creamos la sección de montaña, que no existía el atletismo, todos los que venían, pues eso, se apoyaban un poquitín en que
El atletismo, tenemos buena fama en el sentido del tema de la preparación física, y yo creo que es algo muy cercano y ha quedado demostrado que la especialidad de trail ahora es una especialidad del atletismo, y ha quedado demostrado que entonces, pues bueno, muchos corredores de montaña venían a prepararse al club, a buscar un entrenador que les preparase físicamente. Y luego el mundo de la orientación también tiene bastante similitud, tiene una parte importante de carrera, y de hecho hay buenos corredores por ahí de montaña y de trail en la Federación de Atletismo que vienen del mundo de la orientación, y nosotros tenemos orientadores que vienen a entrenar y que lo compatibilizan perfectamente y les viene bien tanto para una parte como para la otra. Entonces, bueno, a nosotros nos enriquece también. Y a ellos, pues evidentemente, es un beneficio. Está claro que el atletismo se basa en las actividades naturales y en correr, saltar y lanzar, y tenemos la suerte de cualquier actividad deportiva, que son prácticamente todas en las que se corra, se lance o se salte, tienen cabida en el atletismo, y podemos recogerlos y hacerles partícipes de nuestra formación y de nuestros entrenamientos. Y sí, respondiendo resumidamente, tenemos orientadores y tenemos corredores de montaña y montañeros que trabajan en el club. Perfecto. También Fernando, más que una pregunta, deja una opinión. Y es que el hecho de realizar subidas y bajadas con una exigencia alta y dependiendo en algunos casos, es mejor moderarse en las distancias y desniveles. Sí, vamos, yo en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? Tienen que ir de acuerdo las distancias con los desniveles, y quizás se puede aumentar las distancias y no aumentar tanto los desniveles, y yo creo que los desniveles tampoco es al final lo determinante en este tipo, ¿no? Sino también el terreno en el que nos movemos. No porque leamos que hay una carrera con 60 metros de desnivel y 1000 metros, no quiere decir que no sea una carrera relativamente técnica en la que venga cualquiera del campo a través sin unas pequeñas nociones ni unas determinadas destrezas y lo vaya a ganar, ¿no? Pues bueno, yo creo que no todo lo dice el desnivel ni la distancia, sino que tenemos que contar también con el tipo de terreno, ¿no? Los senderos y las pistas, el estado en el que están. Pero bueno, sí que es cierto que sobre todo en los descensos habría que ser comedidos en ciertas edades por ese trabajo muscular excéntrico, también que tener en cuenta que el cuerpo de los chicos todavía no está relativamente formado, y sobre todo en los descensos, porque bueno, si hablamos, sería casi más sano hacer carreras solamente en subida que en subidas y bajadas. Hay que moderarse, y sobre todo en los descensos, sí. Yo ahí estoy bastante de acuerdo con él. Sí, él también dice, Fernando, que hay que hacer un buen trabajo de propiocepción con los chavales y demás. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Mientras tanto, si te parece, bueno, te hago yo también una pregunta. Claro. Los que dentro de vuestra sección os dedicáis al trail, vuestros técnicos, ¿tenéis algún tipo de titulación, algo específico sobre el trail? Pues ahora mismo la verdad que las titulaciones, bueno, tú un poquitín lo conoces, dentro de la Federación de Atletismo no hay una titulación específica de trail, sino que somos entrenadores nacionales de atletismo, y luego no hay ninguna titulación. Sé que se está trabajando sobre ello, seguramente saldrá algo en adelante, y entonces pues la mayoría, pues bueno, venimos... yo concretamente también que coordino un poco la escuela, vengo del mundo de la montaña y he trabajado como guía en actividades en una empresa de deportes de aventura, y entonces pues al final al venir del mundo de la montaña, pues bueno, eso te facilita también a la hora de trabajar en este entorno. Pues bueno, siendo entrenador nacional ligado al atletismo y habiendo estado ligado el trabajo a la montaña, pues bueno, facilita la labor. Sí que es cierto que hay titulaciones como por ejemplo la tuya de experto universitario, que son titulaciones propias de universidades, que no son titulaciones entre comillas oficiales. Bueno, tiene la oficialidad que le da la propia universidad, pero no hay una titulación aún de entrenador específico de trail, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros pues trabajamos eso con entrenadores nacionales, como es mi caso, monitores nacionales que cursan TAFAD o estudian TAFAD y que es eso, que vienen del mundo, sobre todo de la montaña. Son montañeros, por decirlo de alguna manera, o tienen alguna titulación de técnico deportivo en montaña, pero no titulación de entrenador de trail como tal, que yo creo que es una de las carencias que hay ahora actualmente, y que, vamos, yo creo que se solucionará en breve, y yo creo que hay que hacer también las cosas con cierta calma, tampoco precipitarse, y sacar un título de formación de una especialidad como está tan reciente, yo creo que hay que sacarlo muy bien hilado y que sea una titulación seria. Aquí Carlos Cordente ha estado
atento al tema y dice que luego nos contará algo acerca de las titulaciones. Hemos lanzado el guante un poco y lo ha pillado bien. ¿Vale? Le damos paso a Juanjo Floriano, que pide la palabra. Juanjo, si activas el micro y la cámara si quieres, puedes hacer tú mismo la pregunta. Hola, buenas tardes a todos desde Murcia. ¿Se me oye bien, Fran, Raúl? Sí, Juanjo. Sí. Perfecto. Se me oye, vale. Pues nada, en primer lugar, darte las gracias, Fran, porque ha sido una exposición muy aclaratoria de lo que debería ser una escuela de trail. Me ha encantado la exposición, sobre todo muy bien estructurada y la verdad que tengo un montón de apuntes que seguro que nos vendrán súper bien en Murcia para seguir progresando en el tema de los menores. Juanma también ha hecho un par de preguntitas que se me ha adelantado, pero bien. A mí me queda una duda y que es un problema que nos estamos encontrando en Murcia, puesto que la especialidad del cross es una especialidad que ya lleva funcionando mucho tiempo, está muy estructurada, tanto la competición como el entrenamiento, como lo que es la especialidad en sí, y en la segunda fase, chavales de 14, 16 años, sí. A mí me gustaría saber vosotros allí, ¿qué es lo que determina que un chaval se decante por el trail en lugar del cross? O si ha habido alguna vez algún conflicto con algún entrenador porque algún chaval que lleve tiempo haciendo cross de repente se enamore del trail y quiera pasarse a la otra especialidad, o si en algún caso es compatible, porque nosotros aquí en Murcia nos encontramos que el circuito de menores de trail, una de las principales dificultades que tenemos es que es muy complicado que no se solape con el circuito de menores de cross. Entonces, ahí tenemos un pequeño problemita y quisiera saber si allí vosotros encontráis con el mismo problema de solapamiento un poco de tanto de competiciones como de entrenamientos de ambas especialidades. Vale. Pues mira, Juanjo, es una buena pregunta. La verdad que es que aquí no ha habido mucho problema. Te voy a comentar porque, como te he comentado antes, aquí en Castilla y León no tenemos una gran oferta de carreras ni un calendario muy amplio de carreras de montaña, ¿no? De hecho, no hay carreras para categorías menores, más allá de las que hagamos un poquitín aquí en Palencia, relacionadas con el atletismo. ¿Qué pasa? Que la temporada de campo a través acaba a principios de primavera, como muy tarde, y las carreras de montaña que tienen estos chicos, la oferta que tienen, son de otra federación y empiezan en primavera. Por lo tanto, no se solapan. Son perfectamente, yo creo que por ahí tenía que ir la línea también de las carreras de montaña en la Federación de Atletismo, que no se solape con el calendario de campo a través porque es una cosa complementaria. De hecho, es beneficioso. La mayoría de nuestros chicos, por no decir todos, hacen temporada de campo a través y luego hacen la temporada de trail o empiezan a entrenar en trail. Y hay un continuo trasvase de chicos del campo a través o del sector o el grupo de fondo al campo a través, ¿no? El tema que me comentas de entrenadores, pues bueno, la verdad que no hay más conflicto más allá que pueda haber como con cualquier otra especialidad. Normalmente, pues bueno, no solemos tener mucha lucha en ese sentido porque no nos hemos encontrado tampoco ningún caso de extremo, ¿no? De que quieran un lado, uno le quiera, otro también. Pues bueno, está claro que hay chicos que ves que están en el fondo y en el campo a través que podrían destacar muy bien en el trail y a la inversa, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que pensar un poquitín en los chavales, redirigirles, que prueben, que lo prueben y que sean ellos un poquitín también lo que elijan y lo que decía antes a Raúl, ¿no? Que también hay una parte emocional importante, no estamos jugando la vida, sino estamos jugando también el realizar una actividad que nos guste, ¿no? Y hay chavales que les gusta el campo a través y el fondo y no quieren ni pisar la montaña, y luego hay chavales que al revés. Yo creo que sobre todo son oportunidades. Pero yo creo que sí que de esta manera respondí un poquitín a tu pregunta. No tenemos mucho conflicto en el sentido. Cuando empieza a haber pruebas en el calendario es posible. Yo creo que eso hay que cuidarlo porque son actividades complementarias completamente y yo creo que hay que tratarlo como tal y que no se solapen. Sí que es cierto que en comunidades más al sur como vosotros, en el que empieza a hacer calor pronto, es un problema. Para nosotros aquí en primavera casi es invierno, ¿no? Entonces, pues en primavera lo pasamos muy mal y pasamos mucho frío y es una época muy buena todavía para correr. Y yo entiendo que a partir de mayo, junio, por ahí por el sur, pues es una tortura muchas veces enfrentarse a carreras de este tipo y están mejor casi en invierno, ¿no? Entonces bueno, también hay que mirar la casuística de cada sitio, quizá igual centrarse un poquitín más en la temporada de otoño, en las categorías menores, en zonas más al sur. Bueno, yo creo que hay por ahí posibilidades y opciones que hay que estudiar a la hora de hacer calendarios, pero bueno, es complejo también. No sé si he respondido.
La conclusión que saco yo un poco de esto puede ser que quizá en esa segunda fase, 14, 16 años, hay que hacer entender a todo el mundo que son dos especialidades completamente complementarias, intentar desde la federación cuadrar bien los calendarios para que los chavales puedan disfrutar de ambas, y ya sería la tercera fase, 18, 20, en la que ya es una fase un poco más de especialización, en la que ya el atleta teóricamente debería haber decidido cuál es la especialidad a la que se quiere dedicar. Entiendo que debería ser algo así. Sí, podría ser algo así, que es lo que pasa en otras especialidades, pero aún así yo creo y abogo porque en esas especialidades, incluso en las especialidades, en esas edades y las categorías senior y máster, yo creo que tendría que haber un complemento entre el campo a través y el trail, porque yo creo que es un beneficio, sobre todo en la especialidad que hemos hablado, en la modalidad de carreras de montaña, que al final son crosses duros, o sea, son una especie de crosses como los que hay a veces en Inglaterra, en la que hay grandes subidas, en zonas de pradera. Entonces, bueno, al final eso, si tú has hecho un buen trabajo durante el invierno en el campo a través, tienes ese punto de velocidad, pues puedes empezar a trabajar algo específico a partir de primavera y enfrentarte a pruebas de trail y de carreras de montaña con muchas más garantías. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo intentaría tirar por esa línea. Sé que es complicado, siempre cuadrar el calendario, sobre todo en tema absoluto, igual te tienes que decantar, pero bueno, yo creo que desde que empieza la temporada de campo a través, aunque tú no la largues, igual la vas a cortar para luego seguir dedicándote al trail o a las carreras de montaña y está bien como complemento. Yo creo que todos los corredores de montaña, me apostaría, de trail, van a hacer temporada de campo a través seguro. Estoy convencido. Pues muchísimas gracias, Fran. Nada, Juanjo, a ti. Gracias, Juanjo. Pasamos la palabra a José Antonio Fuentes, que tiene una pregunta. Si activas el micro, tú mismo puedes hacer la pregunta. José Antonio, por favor. Sí, buenas tardes. José Antonio. Hola, José Antonio. Sí, Yo no le oigo, no sé si Raúl... No, José Antonio, ¿estás por ahí? No, parece que no. Bueno, pues pasamos a Vicente Capitán. Tenía también la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fran, buenas, Raúl, buenas al resto. Hola, bueno, pues la pregunta, Fran, es, tú eres un privilegiado como técnico y como responsable de la escuela porque en Palencia tenéis un entorno maravilloso para esto, bajo mi entender, ¿no? Para esto de motivar a los chicos con la montaña prácticamente en cualquier rincón de la provincia, ¿no? O a escasos kilómetros de la capital, incluso. ¿Qué sugerencias darías tú a quienes no tienen la montaña al lado para motivar en una especialidad tan novedosa a los jóvenes? No sé si en forma de, por ejemplo, como has comentado anteriormente, a lo mejor pequeñas excursiones a la montaña para realizar entrenamientos grupales. Si crees que a lo mejor en esta sería bueno también poner vídeos motivacionales con gesta de algunos de, pues ya que tenemos a la selección campeona del mundo, o con gente cercana, llevar a compañeros a que puedan hablar a los chicos, o por ejemplo, yo que he sido corredor de trail urbano, al ser madrileño, pues nosotros nos creábamos nuestros pequeños circuitos de trail en el parque del barrio de San Blas. O sea, no sé tú desde Palencia qué sugerencia nos das por tu experiencia, y me invitaría a alguno de los compañeros que lo haya hecho también que pueda dar esa opinión de cómo motivar. Muy buena pregunta, Vicente. Pues bueno, la verdad que en España, quitando provincias así un poco más desgraciadas, como por ejemplo los pobres de Valladolid, que no tienen nada de montaña, sí que es cierto que casi todos tenemos entornos naturales relativamente cercanos que nos da pie a ellos. Está claro que en estas edades lo principal es la motivación. Y para motivar a alguien en el trail, evidentemente tengo que sacarle al entorno de trail, ¿no? En edades
de esa segunda etapa en la que ya van a ciertas competiciones, pues bueno, esa motivación, simplemente el hecho de poderles acercar a una competición o participar como voluntarios en esas competiciones y que vean esos entornos ya va a ser bastante motivador. De hecho, hay muchos chicos que van como voluntarios a las carreras y luego quieren hacer carreras de trail, ¿no? Eso podría ser un paso. Pero sí que es cierto que tenemos que echar mano de todo lo que tengamos. Sí que es cierto que el tema de vídeos motivacionales, pero bueno, al final los vídeos no le hacen al chico sentir, o sea, tienen estas motivaciones que se llaman de disparo, ¿no? Que en un momento determinado salta una chispa ahí de motivación, pero igual que viene se desvanece si no estamos o no le atraemos enseguida o rápidamente a ese entorno, y entonces el chico cuando pasa al día siguiente o 2 días después desaparece. Entonces, bueno, apoyarse en entornos naturales cercanos, como tú bien has dicho, que tú también tienes la experiencia, has sido de los primeros corredores de trail aquí de carreras de montaña en España, y que has tenido gran experiencia, apoyarse en entornos naturales cercanos como parques o riberas de ríos, que muchas veces dan muchísimo juego, tienen pequeñas sendas, pequeños recorridos en los que no hace falta que sean muy largos, en los que tú puedas diseñar o motivar a los chavales mediante acciones jugadas o sobre todo proponiéndoles retos. Al final esa motivación va a salir de esos retos, ¿no? Los chavales lo que buscan son retos, igual que cuando hacemos muchas veces trabajos de fuerza que a veces pueden parecer aburridos y los chavales no tienen cierta motivación. Si les atraemos con pequeños retos y buscándoles pequeñas formas jugadas, motivándoles, yo creo que es difícil que encontremos alguna localidad, algún sitio donde no tengamos ese pequeño entorno natural, aunque sea de escasos 2 kilómetros cuadrados o mucho menos en algún parque, en el que tengan ese matiz de aventura. Y si no, pues siempre tenemos algún entorno natural, aunque no parezca excesivamente natural. Si esperamos a que se haga de noche, todo cambia, porque se puede entrenar en un parque a la luz de un frontal y la película cambia muchísimo, el terreno se vuelve mucho más inestable, la sensación de aventura es mucho mayor, y eso también es parte del trail. Y yo creo que jugar también con la oscuridad en esos terrenos que son bastante seguros o que no pueden ser muy atractivos igual de día, por la noche cambia mucho y son entornos naturales mucho más agrestes y con un carácter mayor de aventura. Yo creo que por ahí se puede enganchar muchísimo a los chavales. Yo daría esas dos fórmulas, ¿no? El tema de que participen como voluntarios en carreras, que vayan a carreras, sobre todo cuando son edades que todavía no las hay, que vayan, que lo vean, ahí les va a venir la motivación, y buscar pequeños entornos naturales en el que crear pequeños desafíos y pequeñas aventuras. Muy bien. José Antonio Fuentes, que tenía problemas antes con su micro, nos deja la pregunta escrita. En categorías menores, las distancias y desniveles son muy parecidas al cross. ¿Habéis propuesto complementar ambas pruebas a la vez? Pues bueno, nosotros la verdad que tenemos la suerte de que tenemos pequeñas pruebas de trail aquí en la capital, y lo que hemos hecho es utilizar esas pruebas. Pero sí que es cierto que en alguna comisión, en alguna reunión, sí que se ha tratado de poder incluir esos campeonatos o hacer esos campeonatos de categorías menores, hacerlos coincidir con el campo de trail en el mismo escenario. Pero bueno, yo la verdad, como opinión personal, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que deben de tener su propia esencia, su propia identidad, igual que la pista cubierta al aire libre y el campo a través son especiales, son entornos diferentes. Yo creo que también va a ser difícil encontrar un entorno, un organizador en el campo a través que permita hacer una prueba de campo a través con las características del campo a través, y que justo al lado, en el mismo centro de competición, pueda permitirse hacer este tipo de eventos. Vamos, yo abogaría más por sí que es cierto que son distancias parecidas, pero si tenemos que buscar lo que estábamos diciendo, ese elemento diferenciador de que haya un pequeño matiz técnico que recorra espacios naturales, senderos o pequeñas subidas y pequeñas bajadas, aunque no sean técnicamente muy complejas, yo abogaría porque mantenga su esencia, la esencia del trail, y tenga su escenario propio y esas competiciones, como opinión personal. Gracias. Isidro de Madrid, que había levantado la mano, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Isidro, soy el entrenador de Vicente Capitán que ha hablado antes. Y bueno, lo que quería primero felicitar a Fran por la exposición que ha hecho, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y yo quiero ahondar un poquito en que el trail, por lo menos en la parte esta que llamamos de carreras de montaña, quizá luego el trail, cuando habla ya de distancias superiores, pues quizá ya sea otra cosa. Pero en las carreras de montaña creo que es una especialidad más del atletismo, y yo creo que como ello tenemos que verlo, con lo cual es totalmente compatible con el cross
pero no solamente en las categorías de menores. Vicente ha sido un grandísimo corredor de cross y un grandísimo corredor de montaña y compatibilizaba la montaña y el cross en la misma temporada y al mismo tiempo. Entonces creo que la montaña se va a surtir seguro de corredores de cross y creo que tenemos que sacar por ahí un poco las canteras. Y luego, me imagino que a lo mejor Carlos va a decir algo luego después, pero yo sí que quería hacer una injerencia ahí en el tema de lo de los títulos y las especialidades de los entrenadores. Yo creo que un entrenador nacional de atletismo está perfectamente capacitado para poder hacer un entrenamiento a un corredor de trail. Y porque la formación que tenemos a nivel de entrenador nacional de atletismo es una formación muy amplia. Y muchas veces las especializaciones lo que hacen es que limitan los conocimientos. Sí es cierto, y no está nada mal, y yo lo apoyo, ya lo hemos venido oyendo algunos años en la Asamblea de la Española, pues una especialización está bien, es ahondar en conocimientos y sobre todo hace falta quizá a nivel de reglamentación, que es lo que puede ser que los entrenadores nacionales que nos dedicamos más a la pista, al cross, a las especialidades clásicas, pues igual no conozcamos. Pero una vez que conoces la formación y la preparación del atleta, da lo mismo la especialidad que haga, los conceptos al final son casi siempre los mismos y lo único que tienes que hacer es adaptarlo al medio en el que luego te vas a mover. Y reitero mis felicitaciones a Fran por la exposición. Pues sí, Isidro, muchas gracias y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que el tema del trail es una oportunidad para los chicos de tener otra salida más allí dentro de las especialidades del atletismo. Hay chicos que en el campo a través quizá no brillan porque tienes que tener unas cualidades, unas capacidades sobre todo de velocidad y de saberte mover en ese entorno que quizá en el campo a través no son tan en el trail no son tan determinantes y hay chicos que tienen otras capacidades y otras cualidades que les hacen brillar en el trail a pesar de no ser tan rápidos, ¿no? En el campo a través quedar un poco por detrás, rezagados y estar muy adelante en las carreras de trail. De hecho eso ocurre y se ve cada vez más, ¿no? Hay muchos corredores de trail que vienen del campo a través o que tampoco son de los de la cabeza de adelante, pero luego son capaces de ir por delante de los que van delante de ellos en el campo a través. Entonces es una cosa complementaria. Y luego en el tema de la formación, pues más o menos estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que lo que hay que, pero sí que considero que hay una parte importante que tiene que haber una cierta formación específica, porque sí que es cierto que como entrenadores nacionales estamos formados o capacitados para preparar físicamente a un corredor de montaña, pero yo creo que hay una parte muy importante que no hay que desdeñar, que es el medio en el que se desarrolla, como bien has apuntado tú, que hay que conocer bien el medio y yo creo que es donde hay que hacer esa adaptación. Sí que hay cosas luego más específicas relacionadas con no solo la preparación física, sino una parte técnica y una parte táctica que yo creo que es lo que hay que trabajar como mínimo en esos cursos, ¿no? Porque evidentemente hay mucha gente de los entrenadores nacionales de atletismo que hemos tenido algún contacto con la montaña por haber estado en otras federaciones o haber estado en otros ámbitos laborales quizá, y entonces, bueno, nosotros lo vemos más sencillo quizá ese paso, ¿no? Pero hay gente que no ha tenido ese contacto y debería realizarse ese tipo de formación, ya digo, en el aspecto técnico, táctico y sobre todo de conocimiento del medio. Por lo demás, completamente de acuerdo. Gracias, Fran. Carlos nos dice que le gustaría saber qué opinas sobre la distancia que hay hasta los 15 años. Si son distancias anticuadas, fuera de realidad. Imagino que se refiere a las distancias en el campo a través, porque no puede estar anticuadas las distancias en el trail, ¿no? Puesto que todavía prácticamente ni se han puesto en... No sé a qué tipo de distancia se refiere. La cuestión es que pregunta eso. ¿Qué opinas tú sobre la distancia que hay hasta los 15 años? Las distancias, no sé si se refiere al campo a través o al trail, porque yo las distancias que aquí son una propuesta que he hecho yo, una valoración en base a lo que es la reglamentación internacional sub-18, sub-20. En el campo a través, pues bueno, ahí la verdad que tampoco me parece que sean distancias tan cortas para esas edades. Yo creo que está bastante bien ajustado, a mi entender, y yo creo que hay un salto bastante
bastante progresivo, vamos, en ese sentido. Yo no creo que sea, si piensa que es demasiado poco, yo, en mi opinión, creo que es suficiente y en el campo a través es suficientemente en esas edades el trabajo de esas distancias. Sí que es cierto, pues lo que hablaba, que quizá estas distancias que yo he propuesto en cuanto al trail, a mí me parecen algo bajas, pero algo bajas no porque considere que tengan que correr mucho más, porque podríamos hacer perfectamente en esas distancias con muchísima o menor dificultad, sino por la progresión que digo que hay, ese salto que hay a partir de la categoría sub-23, nada más. No porque me parezca que corran poco, no, se puede hacer trail perfectamente con esas distancias y con menos, ¿no? Pero me parece que hay un salto muy importante y no existe esa progresión luego a partir de la categoría sub-20, nada más. No sé si puedo responder a la pregunta. Sí, pregunta que 4 kilómetros en trail, no podemos correr más hasta que pasamos a sub-14. Es un poco un inciso que hace, ¿no? Que 4 kilómetros en trail, igual creo que piensa que es muy poco, ¿no? Es que no entiendo bien lo que quiere decir Carlos. En la categoría sub-16, vamos, tengo marcado yo como propuesta, porque en sub-18 la reglamentación internacional anda entre los 3 y los 5 kilómetros, que normalmente suele ser eso, los 5 kilómetros, porque suelen ser carreras que luego comparten con sub-20. En sub-16 pues se llega entre los 2 y los 5 kilómetros, pues eso, carreras de 4 kilómetros, incluso hasta 5 para compartirla con esas otras categorías. Y no sé si se refiere a que el salto entre sub-14 y sub-16, un chico que tenga 13 años y uno de 15, cambiar de 2 kilómetros a 4 es poco, pero bueno, también lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que no solo hay que mirar la distancia en esta disciplina, porque estamos acostumbrados, igual que en la pista del campo a través, miramos la distancia, pero aquí hay que mirar muy bien los desniveles, sobre todo si hablamos de carreras de ascenso y descenso, porque cuando hablamos de subida, pues bueno, un desnivel positivo para correr, si tenemos un desnivel de más de 100 metros por cada kilómetro, correr para un chico de esta edad es prácticamente imposible y acabaríamos haciendo una marcha, ¿no? Pero yo creo que es algo que también hay que valorar, el tema de los desniveles y no solo las distancias. Puede parecer poco, pero hay que valorar el desnivel. Entonces, a la hora de enfrentarse, en el momento que conozcamos los desniveles y seamos capaces, por eso digo que yo creo que desde los entrenadores nos falta un poquitín ese conocimiento del medio, ¿no? De donde se desarrolla, porque algunos estamos pensando en un campo a través en una distancia de 2 o 4 kilómetros y esto no tiene mucho que ver con el campo a través o por ahí no va muchísimo la línea, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar también los desniveles. Gracias. Y por último, la última de las preguntas es para Juanjo Querol, que lleva un rato intentando levantar la mano, ha tenido problemas con la opción. Entonces, Juanjo, si tienes por ahí el micro abierto, pues tú mismo puedes realizar la pregunta. Hola, buenas tardes, Raúl. Fran, enhorabuena por la ponencia. La verdad es que para los que somos terraplanistas, y lo digo porque yo vivo en Valencia y estamos siempre pues, demasiado planos, encontrar algo de desnivel es complicado, ¿no? Salvo que nos vayamos a la Calderona y hay que... solo nos queda un pequeño tramo dentro del río, que es donde se realizan las competiciones de campo a través en categorías escolares. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Cómo se articula en una situación como la nuestra en Valencia, que estamos en una zona muy plana, cómo se articula una salida a un entorno natural si está lejos? Entre semanas es difícil, entonces, ¿cómo se puede articular en fin de semana? ¿O cómo plantearlo en un parque en el cual pues, los desniveles no superan a lo mejor distancias de más allá de 20 metros? Muy bien. Buena pregunta. Sí que es cierto, bueno, evidentemente, si no tienes un entorno natural cercano, tienes que jugar con salidas al medio natural en los fines de semana, con lo que ello conlleva y que soy consciente de lo que ello supone, ¿no? A desplazar a chavales menores de edad y tal. Entonces, bueno, el tema que tú me comentas, por ejemplo, vosotros que vivís en Valencia, muchas veces no hay que cerrarnos ni obsesionarnos que para preparar estas pruebas, aunque veamos ahí en la reglamentación que tengo mi carrera es de 2 kilómetros y tiene 3 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo, no quiere decir que necesite una apuesta de 200 metros o de 100 metros para prepararlo. Lo que estamos preparando a estas edades o practicando a estas edades son conceptos técnicos, sobre todo, o aprender a moverse en esos medios naturales. Tú tienes un parque en el que tengas 10 o 20 metros de cuesta, puedes hacer trabajos técnicos, puedes hacer trabajos de propiocepción en esas cuestas, puedes hacer trabajos de ascensos y descensos y trabajos técnicos y complicarlo y jugar con ese medio todo lo que quieras. Evidentemente,
si tú estás pensando en entrenarlo, pues se te va a quedar pequeño, ¿vale? Pero eso ya estamos hablando de edades más avanzadas. Pero si yo lo que estoy haciendo es una formación, una preparación técnica y trabajar esos aspectos técnicos o ese saber moverse en esos entornos naturales, lo que decía antes también a Vicente Capitán, ¿no? Puedo hacerme esos pequeños circuitos en una zona que tenga 1 kilómetro o 700 metros, en el que jugar con distintos desniveles, aunque sean cuestas de 10 metros o senderos de subida, de bajada, en pequeños jardines que todos tenemos cerca seguro de algún entorno, porque vosotros ahí en la zona del antiguo cauce del Turia, pues está más o menos soterrado y hay zonas de desnivel en el que tienes una cuesta de 20 metros. Ahí puedes hacer trabajos de técnica de subida, bajada, jugar con diferentes formas de progresar, haciendo trabajos de propiocepción en esas mismas cuestas, subidas, bajadas. Entonces, bueno, yo creo que jugar con esos recursos que tenemos ahí cercanos es relativamente sencillo. Y lo otro, evidentemente, no queda más que hacer salidas al medio natural. Los que no estamos relativamente cerca, pues hay que planificarlo y tenemos ese... Pero yo creo, y soy de la opinión, de que aunque no tengas un entorno natural cercano, se puede hacer mucho trabajo con los recursos que tengamos y yo creo que luego con salidas puntuales al medio natural se puede tener casi las mismas posibilidades o las mismas opciones que cualquier otro atleta. De hecho, hay gente que trabaja otras especialidades deportivas, hay gente que trabaja actividades de lanzamientos que no tiene una zona cubierta para lanzar en inviernos muy duros y no tiene las mismas posibilidades que otros y puede hacer trabajo técnico igual, es adaptarse un poquitín al medio que tenemos. Evidentemente, pues bueno, tendrán más posibilidades y más medios los que están en entornos o tienen una pista de atletismo mejor que otros o los que tienen un módulo cubierto o una instalación cubierta en invierno y los que no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, adaptándonos todos podemos hacer algún pequeño trabajo. No sé si te he respondido, Juanjo, a la pregunta. Sí, y una segunda mucho más corta. Bueno, en el caso de que lo hubiera, aquí en Valencia, pues se dio el caso el año pasado, hace 2 años, cuando se hizo el retaping de las pistas de atletismo, pues que había muchos problemas a nivel de legislación de cuando sacas a los menores fuera de recintos cerrados. Entonces, claro, no sé cómo lo contempláis desde los clubes o escuelas que tenéis ya, digamos, esa disciplina englobada dentro de la escuela, a nivel de cumplir con la legislación, porque claro, el tema de los menores también es un tema delicado cuando los sacas fuera. Por lo menos aquí en Valencia es un problema. Sí, bueno, supongo que te refieres sobre todo a entrenamientos, no a tema de competiciones. Pues bueno, sí, claro, correcto. La competición lo contempla, la competición, pero en el tema de entrenamiento muchas veces el seguro de responsabilidad civil ahí se queda como diluido y además choca muchas veces con la legislación, con la normativa del ayuntamiento o de la consellería, que no siempre sabes, que no siempre pues van acordes una con la otra. Entonces no sé si lo tenéis contemplado de alguna manera, pues a la hora de plantearse entrenamientos, controlar esta situación. Claro, nosotros, por ejemplo, claro, nuestra posición es mucho más sencilla en ese sentido, ¿no? Pues nosotros tenemos un entorno, aunque estamos en una zona de llanura, lo que es la capital valentina, y la montaña nos pilla a 1 hora de distancia, sí que tenemos unos entornos de páramos y de zonas de cárcava, así que nos permiten realizar entrenamientos perfectamente para las edades tempranas, porque tenemos cerca algo más de 100 metros de desnivel positivos en una distancia muy cercana y unos entornos. Entonces, para las categorías de hasta sub-16, prácticamente no es necesario moverlos a un entorno natural más lejano y salir y desplazarnos en coche, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que hacemos alguna salida puntual con chavales sub-16, pero es lo menor a las zonas de montaña más altas, sobre todo porque tengan contacto con ese medio natural y anden. Pero bueno, pues con una autorización paterna, más allá de eso, no tenemos muchísimas más limitaciones. Pero ya te digo, es una cosa súper excepcional porque nosotros no lo precisamos perfectamente. Entonces, cuando salen alguna vez, pues es como pues eso, para participar en alguna carrera o para participar como voluntarios en alguna de estas carreras y que tengan esa experiencia. Entonces, bueno, aquí la legislación en ese sentido, sobre todo, que yo te entiendo perfectamente de seguros de responsabilidad civil, más que nada depende también un poquitín también de cada comunidad autónoma. Vale, pues muchas gracias. Nada, tío, Juan. Bueno, pues esto se ha acabado el turno de preguntas y ahora, bueno, pues Carlos Cordente, el director del CENFA, nos va a aclarar el tema de las titulaciones que se ha comentado antes. Bueno, Carlos, si nos importa, lo voy a dejar casi eso para el final. Lo primero que quiero es decir algo acerca de un último comentario que nos envía Carlos, porque Carlos resulta que es un atleta sub-12.
que me parece maravilloso que un atleta sub-12 esté aquí tragándose todo esto, ¿no? Me parece una auténtica maravilla porque es, bueno, denota la afición de este chico, ¿no? Dice que cree que las federaciones deberían hacer controles de tecnificación más a menudo para comprobar realmente lo que somos capaces de correr. Entiendo que los atletas pequeños. Bueno, pues simplemente decirle a Carlos que evidentemente los sub-12 sois capaces de correr muchísimo más de lo que corréis. Por supuesto que lo sois. La cuestión es que las normas se tienen que poner, las normas respecto a las distancias y demás se tienen que poner para protegeros, porque también tenéis ciertas fragilidades que, bueno, pues que hay que proteger para que no os hagáis daño. ¿Para qué? Para que en el futuro sí podáis correr todos esos kilómetros que tenéis en las piernas y que podáis desarrollaros como atletas de la mejor. Yo creo que por ahí van los tiros y lo único que te pido, Carlos, es que sigas teniendo la afición que tienes y que tengas un poquito de paciencia porque vas a crecer y vas a llegar a donde quieres llegar con esa afición, a mí no me cabe duda, ¿vale? Ya respecto a esta ponencia, Francisco, bueno, pues, muchísimas gracias. Creo que a mí, que soy poco conocedor del trail, pues me ha resultado interesantísima y además con una visión muy acertada, en mi opinión, de cómo debe ser la integración del trail dentro de la escuela de atletismo, que por otra parte, desde mi punto de vista, no hace más que enriquecerla. O sea, yo creo que el trail es un complemento ideal al resto de pruebas del atletismo, sin más. Desde luego, creo que el objetivo que te habías marcado de animar a que la gente se atreva con el trail, con esta charla, bueno, pues lo vas a conseguir, sobre todo porque esta charla, insisto, va a quedar ahí subida y la van a terminar viendo muchísimas personas, ¿no? Por cierto, no lo dije al principio, pero este era el gran estreno del trail en los espacios formativos del CENFA y, por tanto, de la Federación. Y tengo que decir que la calidad de la ponencia pues, ha estado claramente a la altura de un estreno como este. Así que yo, bueno, insisto en agradecerte el esfuerzo y la generosidad que has tenido, Fran, a la hora de compartir tus conocimientos y, bueno, aportar tu granito de arena al desarrollo de esta especialidad del atletismo tan bonita como es el trail, ¿no? Y también debo decir que la de hoy no será la última charla de trail que vamos a tener en esta webinar. No puede ser de otra manera. Nosotros tenemos el compromiso de integrar totalmente el trail en nuestras formaciones y de aquí a final de mes habrá todavía otras 3 charlas sobre el tema, ¿no? Y además, ya entrando en el tema que más os interesa, informaros de que tenemos ya muy avanzado un curso online de entrenamiento del trail que está dirigiendo Juan Carlos Granado. Ya estaría, digamos, fuera si no fuese por esta, y quiero decir, ya lo habríamos lanzado si no fuese por esta pandemia. Es un curso, insisto, va a ser online, tiene varios profesores de mucho nivel, además va a ser un curso vivo que iremos enriqueciendo con el tiempo conforme vayamos viendo la necesidad de hacerlo. Siempre bajo la tutela, evidentemente, de especialistas. Insisto, Juan Carlos es quien lo está dirigiendo y quien lo va a desarrollar. Y además deciros también que, aunque esto que os voy a decir ahora, para que se concrete, bueno, pues va para largo, porque es un tema oficial. Calculad que tardará la cosa año y medio, 2 años quizás. Bueno, pues la cuestión es que estamos trabajando actualmente con el Consejo Superior de Deportes en la actualización del Real Decreto que regula la titulación oficial de técnico deportivo. Es el Real Decreto 669 de 2013. Y que en esa actualización lo que vamos a hacer es meter contenidos relacionados con el trail, sobre todo en el segundo nivel, ¿no? En el nivel de técnico deportivo. Todo esto con el fin de asegurarnos que los entrenadores de trail del futuro pues, sean entrenadores y entrenadoras debidamente formados, con el fin de que esa buena formación que tengan pues, se traduzca en un buen hacer en el entrenamiento diario de los atletas, que al final, bueno, en última instancia, pues genere una buena formación de esos atletas, tanto desde el punto de vista personal como atlético, y por otro lado que genere una afición tan grande como la que tiene este niño que nos está escuchando, Carlos, ¿no? Y por supuesto que todo eso al final, si generamos muchos aficionados, si generamos atletas bien formados, al final ¿a qué nos llevará? Pues a obtener grandes resultados deportivos, ¿no? Que quizás sea la guinda del pastel, ¿no? Lo que al hilo de lo comentado aquí, me parece que lo has dicho tú mismo, Fran, lo importante con respecto a las formaciones
Yo sé que hay mucha prisa, hay bastante presión por parte del mundo trail en que se saquen formaciones por parte de la federación. Os puedo asegurar que desde el minuto uno, desde que yo estoy en la dirección de CENFA, he pensado en este tema y en otros también, pero en este tema siempre ha estado ahí presente, de ahí la idea de desarrollar ese curso online, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que tampoco me valía correr, no nos vale sacar cualquier cosa. Tenemos que dar unas ciertas garantías de calidad en nuestras formaciones y de ahí que eso nos lleve tiempo para a la hora de sacar adelante pues todos estos cursos que queremos sacar. La cuestión es que cada vez queda menos. Yo os pido un poquito más de paciencia, pero ahí van a estar y van a ser formaciones de calidad. Y ya después de todo este rollo que os he soltado, voy a, pues por mi parte nada más reiterar que ha sido un placer para mí estar atento tanto a la ponencia como a las preguntas, que han sido también muy, muy valiosas, porque me ha servido pues para aprender de este mundillo que sinceramente me ha resultado y me resulta muy atractivo. Y ahora ya, para terminar, os cedo de nuevo la palabra para que os despidáis. Raúl, a ti primero y así dejamos a Fran para el final. Nada, pues mostrar mi agradecimiento al CENFA, a la Federación, a Juan Carlos Granados por invitarme a estar aquí y sobre todo a Fran porque ha hecho una exposición bastante buena que está a la altura de lo que esperábamos de él, la verdad. Y nada, decir que aunque es un sector nuevo el trail, ya se ve que tiene mucha demanda, hay muchas inquietudes, pero decir que aunque es un sector nuevo, es de los más laureados del atletismo español en los últimos años, no lo olvidemos. Entonces, tenemos que seguir trabajando para esa continuación. Así que nada, muchas gracias y hasta la siguiente. Bueno, pues a mí ya solo me queda despedirme, pues eso, agradecer sobre todo al CENFA, a Juan Carlos, a Carlos y a Raúl por su labor como moderador y de presentador de esta charla, y espero que haber conseguido el objetivo que había marcado de animaros un poco y ponernos un poquitín las pilas todos y animarnos a trabajar sobre todo con las categorías menores, que es la parte que me toca, porque es la parte de abajo de la pirámide. Contra más gente tengamos en las categorías menores, más fácil es que tengamos luego gente de élite y además tendremos mucha más gente disfrutando de esta especialidad de atletismo, que es una especialidad muy bonita y yo creo que nos va a dar, igual que ya nos está dando muchas alegrías, como ha dicho bien apuntado Raúl, y espero que nos dé muchas más y en categorías menores que seguro que también. Pues nada, chicos, lo dicho, un placer y hasta pronto.